Y quiero en primer lugar agradecer al Centro Asturiano que nos deje organizar aquí este acto. Es un sitio donde estamos muy a gusto y hemos venido muchas veces. También agradecer a Héroes de Cavite la labor que está haciendo. Les voy a hablar un poco de la asociación. Muchos de ustedes la conocen, pero nunca está de más recordar que somos una asociación hispanista, civil, apartidista y sin ánimo de lucro. Nuestra misión es contribuir al conocimiento de la historia de los países hispanos, defender el idioma español como lengua vehicular de la hispanidad y difundir la cultura y civilización hispánicas. Tenemos presencia en más de 30 provincias españolas y en 20 países en los 5 continentes. En el último año hemos realizado más de 500 eventos, tanto presenciales como en línea. Un ejemplo de este es la gira El Mundo Indígena en el ámbito hispano. Es un ciclo de conferencias en las que varios investigadores del mundo indígena han reivindicado la memoria, la vigencia y la diversidad de los pueblos originarios dentro del espacio hispánico. Esta gira empezó en Madrid el 25 de marzo, siguió por Valladolid, León, Oviedo, Sevilla, Cádiz, Granada y Alicante. Y ahora vuelven otra vez a Madrid. Por lo que he seguido ha sido un éxito, ellos están muy contentos y he visto que han cosechado un éxito tras éxito en todas sus intervenciones. Entonces hoy vamos a tener a un elenco de auténtico lujo. En la primera mesa vamos a tener a John Alejandro Ricaurte Cartagena. Es un investigador, historiador y analista de política internacional nacido en la ciudad colombiana de Medellín. Es experto en el proceso de independencia hispanoamericana, enfocándose principalmente en aspectos descuidados o poco trabajados por la historiografía tradicional, como la resistencia realista, la presencia de mercenarios extranjeros y la dimensión internacional de las guerras de emancipación. Es reconocido por sus investigaciones críticas y en sus tesis habla de lograr una verdadera descolonización, insubordinación y soberanía del espacio geopolítico, civilizatorio y de desarrollo denominado hispanosfera. Y he visto que ha publicado un nuevo libro que lo va a vender en la entrada. Se llama Hasta los gallinazos tienen rey y trata sobre la resistencia contrarrevolucionaria en la provincia española de Antioquia, en las guerras de independencia. Por otro lado, vamos a tener a Meyer Saravino Díaz. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Francisco de Quito. Es originario de la ciudad de Otavalo, la provincia de Imbabura, de Ecuador. Tiene especial interés en el periodo virreinal hispanoamericano y es militante del movimiento hispanista El Otro Ecuador, que reivindica el legado cultural compartido entre España y los pueblos originarios. Ellos dos van a compartir mesa. Estaba previsto que lo hicieran con Rafa Aita, lo voy a presentar ahora. Lo que pasa es que Rafa Aita ha tenido problemas con el transporte y llegará un poco tarde. Entonces, de momento lo voy a introducir, voy a comentaros un poco sobre él. Es un ingeniero industrial peruano, docente en la Universidad de Lima, escritor y divulgador histórico conocido por su alias Capitán Perú. Rafael combina formación en maestrías en administración y un doctorado en curso en humanidades con actividades como investigador y expositor internacional. Es autor de libros como Los Incas Hispanos y El secreto del último Inca, donde desafía narrativas tradicionales sobre la historia peruana, enfatizando el legado hispano e incaico. Su último libro lleva por título El fin de la cultura woke, orden e información en la filosofía del siglo XXI, que también lo tendrán a la salida. Como Capitán Perú, desde 2018 usa un disfraz de superhéroe, con escudo bicolor para hacer la historia accesible en redes sociales, colegios y eventos. Después, en la siguiente mesa, tendremos a Iván Corona, mexicano del estado de Tlaxcala. Es el creador de Tlaxcala la Conquistadora, una plataforma multimedia que a través de las redes sociales, con más de 10.000 suscriptores en YouTube y más de 76.000 en Facebook, se dedica a difundir la historia y la cultura de Tlaxcala de manera sencilla y accesible. Su misión es destacar la relevancia de Tlaxcala, ¿lo estoy diciendo bien? ¿No? Tlaxcala, es correcto. En la historia de México, desde la época prehispánica, su papel en la conquista y el virreinato, y hasta nuestros días, utilizando fuentes históricas como códices y crónicas para ofrecer contenido riguroso, pero atractivo para una audiencia no especializada. Y por último tendremos en la segunda mesa a José Manuel Marcilla de Teruel Moctezuma, que es actual duque de Moctezuma de Tultengo. Pertenece a un linaje de emperadores mexicas y a su vez de importantes personajes de la historia de España.
como el héroe que destacó contra las invasiones napoleónicas, Pedro Agustín Girón Las Casas, o su hijo, Francisco Javier Girón Ezpeleta, segundo duque de Ahumada, que ejerció como primer director y fundador de la Guardia Civil. Es un ejemplo viviente de cómo las noblezas indígenas americanas se integraron en las estructuras del imperio, manteniendo muchos de sus privilegios y teniendo grandes cuotas de poder dentro del sistema de gobierno. Bueno, pues podéis subir, por favor, al estrado los primeros ponentes, John Alejandro Ricaurte y Mayer Sabarino. Por favor, poneos el... Sí. Vale, pues vais a tener 20 minutos cada uno y luego haremos un turno de preguntas en esta mesa y la siguiente mesa será lo mismo. Sí, probando. Mayer, ¿empiezas tú o empiezas? Sí, Empieza Mayer. probando, sí. Buenas tardes a todos. Gracias por darse su tiempo. Antes de iniciar, quiero extender mi agradecimiento y también el de mi equipo, grandes amigos. Creo que ya podemos decir que somos grandes amigos después de haber compartido tremenda travesía en España como tal. A John Ricaurte, Iván Pérez Corona, gracias por todo, chicos. Ha sido una experiencia grata. Hoy culminamos donde iniciamos, Madrid. Y de nuevo extender el agradecimiento sincero y de todo corazón a la organización cultural Héroes de Cavite. Han sido años que hemos venido planificando esto, por fin se ha dado y creo que es en un buen momento en el que se está dando. Y extiendo de nuevo mi agradecimiento a sus excelencias don Juan José Mancilla de Torres Moctezuma y Valcárcel y a su bellísima esposa doña Maripaz. Gracias por todo, excelencias, y pues nada, antes de iniciar, un aplauso por la cultura nuestra, por España. Me presento de nuevo, soy Miguel Saravino, espero se les quede el nombre. Hoy hablaré de lo que fue el periodo virreinal y cómo fue la vida de los indígenas, sobre todo de mi ciudad, durante la Real Audiencia de Quito, y cómo fue en los trágicos días de la ya República, cuando ya se abolió el virreinato como tal. Comencemos. Vengo de lo que es la ciudad de Otavalo, que queda ubicada a 1 hora y media al norte de la capital Quito. Lleva el nombre por el grupo indígena quienes vivimos ahí, en una gran mayoría, los indígenas otavalos. De ahí es donde proviene el nombre para la ciudad. Ahora, ¿de dónde somos originarios? No venimos ni del linaje inca, ni de ningún otro linaje de dichas monarquías que ya ocupaban dichos territorios en aquel entonces. Para los incas fuimos clasificados como mitimaes. ¿Qué eran los mitimaes? Eran pueblos que eran difíciles de controlar y de doblegar. Entonces, ¿qué se les hizo? Se les llevaba a lugares donde no hubiera vegetación ni ningún tipo de animal para cazar, para que de esa manera ya se extinguieran, se murieran. Nos desplazan de lo que es el original territorio de Bolivia a lo que es hoy en día Ecuador como tal. Con exactitud no se sabe, pero aproximadamente 1 o 2 años después de que esto sucede, ya llegan los españoles como tal, lo que fue la empresa de Pizarro. Se topan ya con la guerra civil inca, Atahualpa luchando contra su hermano Huáscar para así ocupar el territorio del sur del Tahuantinsuyo. Necesitaban hombres, mano para la guerra como tal, entonces nos ofrecieron un mejor trato, nos ofrecieron a un dios que pedía sacrificio de espíritu en lugar del que se estaba adorando por los incas, que era uno que pedía sangre y carne como tal. Así que el trato fue mejor y se inició ya la lucha contra la corona inca como tal. Tras la derrota se inicia ya el proceso para incluir esos territorios a lo que es el inicio del virreinato y anexarlo todo al imperio español como fue. Pasan los años y se retoma, nos enseña la actividad que es la textilería.
Los telares de madera que se usaron en aquella época eran netamente telares con la estructura que se usó aquí en Europa. Era lo más avanzado para ese entonces. A través del comercio de estos textiles y de estas artesanías se llegó a adquirir ya poder económico, y fueron años prósperos al final del imperio en lo que es el terreno. Fue Otavalo como tal en ese periodo. Llega la independencia. Los indígenas, igual que en muchos lados, ya no quisieron ser sometidos por lo que eran los independentistas, en este caso Simón Bolívar. Bolívar necesitaba sí o sí doblegar a esta gente, entonces se tuvo que quitar la identidad. ¿Cómo se nos quita la identidad? ¿Cómo se nos quita el orgullo? Cambiando y mancillando la historia. Por eso hoy tenemos la leyenda negra. Y citando las palabras de un historiador, de un plumazo Bolívar borró todo lo que se había conseguido por España para los indígenas, y en este caso que eran títulos nobiliarios, cacicazgos que ya eran reconocidos ante la corona española, y de esa manera se nos denigró a simples peones de hacienda. El castigo para el pueblo durante la independencia fue llevarnos a las haciendas de los quienes eran los antiguos nobles de la corona española en estos territorios. Como vieron que ya la guerra estaba perdida, prefirieron apoyar a Bolívar, volverse nuevos ricos dentro de un nuevo estado, y de esa forma es como inicia ya la fallida república como tal. Una de estas familias fue la familia Montúfar, quienes fueron marqueses de Selva Alegre y hoy en día siguen teniendo poder adquisitivo. Dicho sea de paso, incluso fundaron la universidad de la cual yo me gradué, la Universidad de San Francisco de Quito, y han seguido teniendo y adquiriendo más poder desde las sombras para lo que es el Estado ecuatoriano, igual que en muchas otras partes de las repúblicas que fueron del Imperio Español. Luego se formaron en estas fincas, en estas haciendas, lo que se llamó huasipungos, que en quichua quiere decir huasi, casa, pungo, puerta. Estas pequeñas casas, parcelas, eran donde vivían los grupos indígenas, y el 80% de los productos que ellos ya cultivaban dentro de las haciendas iban netamente para el dueño de la hacienda. En otras palabras, estamos hablando de un sistema feudal. Año 1822 es cuando se inicia todo esto. Pero para abolir esto tuvieron que pasar aproximadamente 123 años. Es una pregunta que yo siempre tuve durante toda mi vida. ¿Cómo es que, si nos enseñan que Bolívar luchó por la independencia, por la libertad, para que exista igualdad entre todos, porque ojo, todos éramos oprimidos por la corona española, según lo que se nos cuenta, ¿por qué a los indígenas se nos tarda 120 años para que se nos entregue libertad? Era algo que simplemente no encontraba lógica. Por eso es que ningún profesor mío me pudo dar respuesta de nombres de soldados, guerreros indígenas que hayan apoyado a Bolívar, porque simplemente no los hay, ya que los indígenas estuvimos defendiendo al Imperio Español. Recordemos casos como los que fueron de los generales indígenas realistas Agustín Agualongo y el general Antonio Navala Huachaca. En honor a ellos pido un fuerte aplauso. Pero para llegar a abolir los huasipungos no fue porque al Estado ecuatoriano se le doblegó el corazón y dijeron, no, pobrecitos indígenas, démosles libertad. No, nuevamente Ecuador atravesaba otro periodo de crisis política, como desde el inicio de la República. Teníamos un gobierno que era un triunvirato cívico-militar. Entonces, aprovechando el caos de la época, hubo muchísimas protestas fuertes a lo largo del territorio ecuatoriano, y lo que fue la provincia de Imbabura, que es donde se encuentra mi ciudad, una micro rebelión armada. Varias de mis tías abuelas participaron en dicho conflicto. ¿Y quiénes financiaron esto? Porque obviamente tener armas y todo no se consigue de noche a la mañana, y mucho menos en una ciudad o en una provincia como Imbabura en aquel entonces. Las armas fueron entregadas por Fidel Castro. De esa manera Fidel Castro ya quería perpetrar lo que era el socialismo del siglo XX en el resto del continente, y también a la par inculcar lo que es el comunismo en las comunidades indígenas.
se abuelan los guasipungos, se regresa a la vida de comercio y poco a poco de nuevo mi pueblo empieza a trabajar para poder adquirir lo suyo de nuevo y tener libertad económica. Al final de la década de los 70, ya varios de los pobladores de Otavalo empiezan a ver que el futuro puede ser buscarse la vida afuera del Ecuador. Y empezamos a emigrar a varias partes del mundo para comercializar nuestros textiles. Cuando ven a un indígena y diga que es de Ecuador, muy probablemente sea de Otavalo, con mucha probabilidad. Por un lado, tenemos un grupo que queremos progresar, trabajar dignamente. Pero al final ya de los 80s nace lo que sigue siendo hasta el día de hoy el movimiento indigenista Pachakutik. Su ideología es del mariateguismo. El politólogo Mariátegui, quien funda esta ideología, lo que hace es mezclar leyenda negra española con marxismo como tal. Se imaginarán cómo piensa hacer. Después de esto, hasta el día de hoy, el sobrino del primer presidente de este movimiento es quien hoy preside el cargo de presidente y líder máximo del movimiento Pachakutik. Estamos hablando de un cacicazgo hereditario en tiempos modernos. Dicho movimiento lucra todavía de los paros, la victimización del pueblo indígena, todo aquello que solamente conlleva a caos y no genera ningún tipo de unión, y sigue siendo una piedra en el zapato para lo que es la hispanidad como tal. Por un lado, yo estoy aquí, este día me encuentro ante ustedes defendiendo mi honor y el legado de mi pueblo, ya que sé que la hispanidad, como me dijo mi gran amigo Francisco Núñez del Arco, el hispanismo es el verdadero indigenismo. Y sí, el viaje que hemos tenido hoy, los amigos que he conocido, la gente que me ha recibido, el cariño, todo lo que hemos tenido hoy es, en resumen, el legado de la hispanidad, unión, hermandad. Y sí, estamos pocos hoy, pero créanme, seremos más, solamente estamos separados. Retomemos el camino de España y lograremos un mejor mañana, no solo para esta nación como tal, sino para todas las de Españas. Igual, al otro lado del charco lo lograremos. Gracias por todo, amigos. Cuando quieras, John. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, agradecer al Centro Asturiano por prestarnos las instalaciones, a ustedes por su presencia y a la Asociación Héroes de Cavite por haber hecho posible este primer encuentro para hablar sobre los indígenas en el ámbito hispánico, digamos uno de los actores más olvidados y menos reconocidos dentro del hispanismo, ¿cierto? Dentro de todo el sistema hispánico. Entonces, para mí es un gran honor poder estar esta noche y poder compartir con ustedes este tema, que es uno de los temas que están dentro del libro, Hasta los gallinazos tienen rey, como uno de los actores, digamos, que se movilizó en las guerras de independencia para proteger los derechos de gobernar de Fernando VII en aquel entonces. Bueno, iniciamos primero reconociendo quiénes eran estos actores. Dentro de los procesos de independencia, los sectores populares, curiosamente, estamos hablando de los indígenas, los esclavos, los blancos pobres, los campesinos, las zonas rurales, tuvieron más resistencia frente a los cambios, frente a las revoluciones, frente a las nociones de la ilustración y del mundo, digamos, que en ese momento estaba en auge. Curiosamente nos dijeron todo lo contrario, que la guerra de independencia había sido una guerra popular, pero luego vemos que los actores populares, o sea, los sectores normalmente rurales y, como les digo, las castas y el resto de los grupos del mundo hispánico fueron los que más se resistieron a ese cambio.
Por lo contrario, encontramos en una pequeña élite criolla, yo diría la más pequeña de las élites criollas, todo este ímpetu de cambios y de transformaciones. Entonces, al menos las fuentes indican que, o sea, todo lo contrario, que los sectores populares no abrazaron la independencia como nos han hecho creer los textos. Entonces es muy interesante mirar el papel de los indígenas dentro de este mundo. Cuando me refiero a los indígenas, estoy refiriéndome en particular a un grupo de indígenas que llamamos los indios tributarios, los pueblos tributarios, que eran, bueno, dentro de los indígenas tenemos para comienzos del siglo XIX indígenas que todavía no habían sido incorporados plenamente dentro del sistema imperial español. Eran normalmente indígenas de frontera que estaban en las zonas selváticas y que no tenían contacto con el mundo donde se relacionaban en particular las villas y las ciudades españolas. Entonces normalmente eran indígenas que practicaban, por ejemplo, el contrabando y que tenían relaciones comerciales y también relaciones estrechas con otras potencias, y muchas de esas relaciones terminaron casi siempre en fundaciones digamos, de otras potencias, ¿cierto? Todos sabrán la manera de colonizar francesa, que era más o menos hacer presencia en un territorio y luego aprovechar un tratado internacional para reclamar presencia histórica en ese territorio y reclamar territorialidad, como sucedió, por ejemplo, en la isla de Santo Domingo. Más o menos ellos hacían presencia con las Islas Tortugas, y en uno de estos tratados pidieron que se les entregara pues la parte francesa de Santo Domingo, y bueno, y otros sitios, pues todos conocemos las Luisianas, otros sitios del territorio americano. Entonces más o menos esto estaba sucediendo, eran sitios de colonización extranjera. En 1700, por ejemplo, habían expulsado una fuerte colonia de escoceses que querían fundar allí en el Darién la Nueva Caledonia, y vivieron ahí durante 2 años hasta que fueron expulsados. Pero el trato comercial siempre fue importante, y lo menciono porque los indígenas normalmente del Darién, los indígenas de las Guyanas, ¿cierto? Todas estas zonas de fronteras, normalmente colaboraron con Bolívar en la independencia y son incluso condecorados. Pero hay otros indígenas más del interior, más, como les digo, estaban plenamente incorporados, que son los indígenas que vamos a llamar tributarios, porque más o menos el tributo era el sistema por el cual ellos garantizaban el pago de sus obligaciones al rey. Se sabe que este tributo no era excesivo y que era muy laxo. Las comunidades, por ejemplo, que hacían mantas y podían pagar, digamos, en tejidos, las comunidades de minas podían pagar en oro en polvo, y así, digamos, se les cobraba más o menos el tributo. Yo pensaría que es algo más simbólico, porque no existen documentos que hablen de abusos o quejas frente a los tributos, al menos pues en la región donde yo habito. Entonces es muy importante tener estos dos mundos de indígenas, porque van a actuar de modos distintos durante la independencia. Entonces vamos a hablar básicamente de los indígenas tributarios. Vamos también a diferenciar la República de los Indios de la República de los Blancos, entre comillas, bueno, no voy a decir República de Españoles porque todos eran súbditos del monarca español,
solo que las ciudades y villas tenían un sistema jurídico territorial diferenciado, o sea, tenían su cabildo, sus autoridades, los alcaldes ordinarios, los regidores, y más allá tenían las audiencias, y luego en el siglo XVIII, bueno, los virreinatos, pero luego se amplían a más virreinatos. Entonces era otro orden jurídico, ¿cierto? Los pueblos de indios, por su parte, tenían su estructura todavía protegida desde, todos saben, desde las leyes de Burgos, desde las leyes de Indias. Entonces tenían su sistema propio de justicia, tenían, digamos, sus gobernadores indígenas, y luego, para relacionarse con el mundo de los blancos, entre comillas, existían otros actores que servían más o menos de puente, como eran los curas doctrineros, que eran los encargados de propagar la fe y proporcionar la educación, en muchos casos el vestido. También estaba el corregidor y los protectores de indios, que eran más o menos unas figuras que se utilizaban para defender a los indígenas en caso de un pleito o de algún robo de tierras, por ejemplo. Entonces servía pues como asesores jurídicos y prestaba pues como la protección a los indígenas. Bien, todo este mundo de los indígenas tributarios, habíamos mencionado, se acaba más o menos a finales de 1810 con las Cortes de Cádiz. Son unas cortes ya muy liberales que piden la exención del sistema tributario de los indios, inicialmente en Nueva España, pero el 13 de marzo de 1811 se extiende a toda Hispanoamérica la exención del tributo, ¿cierto? No me meto mucho en esto. ¿Qué significaba esto para los indígenas tributarios? Significaba que iban a ser declarados ciudadanos. Y todos ustedes se preguntarán si un indígena que por 300 años había mantenido un sistema más o menos jerárquico o vertical y un concepto de la tierra comunal, concepto gregario, si esta noción de ciudadanos, o sea, la iban a entender, ¿cierto? Supongo que era una noción difícil de entender para todos. Por eso habíamos mencionado al inicio que los sectores más resistentes al cambio normalmente son los sectores rurales, los sectores, las castas, ¿cierto? Los indígenas, los esclavos mismos, que ya vivían dentro de un sistema ya consolidado que funcionaba, y de repente había que sufrir todas estas transformaciones. Entonces se les declara ciudadanos, ya habíamos dicho, se les declara exentos de tributo, pero luego se les carga con otros impuestos que son los que pagan todos los ciudadanos. Entonces también es contradictorio. Se le cargan, por ejemplo, impuestos de la iglesia, que antes eran proveídos por las comunidades religiosas, por ejemplo la fiesta, las procesiones, los octavarios, los aguinaldos y los funerales. Se suprimen las figuras que habíamos comentado del cura doctrinero, los corregidores y los protectores de indios. Todo su sistema de educación, su fiscalidad y su justicia también es suprimido. Por ejemplo, la justicia indígena no necesariamente no necesariamente castiga como se hace en las villas y en las ciudades. También existe una especie de justicia simbólica, que es, por ejemplo, un castigo ejemplar o un castigo moral, o por ejemplo no sé cómo le llaman acá, correa, pues con los azotes, por ejemplo. Entonces todo esto también cambia. Se les designa propietarios, lo que quiere decir que las tierras que antes eran comunales se reparten y se parcelan. El gran problema aquí siempre fue también las tierras, ¿cierto? Es un problema también de tierras.
las tierras productivas. La República tiene una racionalidad frente a esas tierras. Los criollos quieren también aprovechar todas estas tierras que antes eran resguardos, entonces también hay ahí una serie de problemas. La libertad de casarse se les da también, la de movilidad, de escoger profesiones liberales. Se les carga con el servicio militar obligatorio, sobre todo porque la República se estaban preparando para todos estos procesos revolucionarios. Entonces se recluta masivamente a indígenas, forzadamente. Entonces este también va a ser un cambio importante para ellos. Entonces, ustedes me dirán si los indígenas y los pueblos de indios, en este caso los tributarios, al ponderar con quién se quedaban, si con una república que era liberal, que la cargaba de una serie de obligaciones que no entendían, versus una monarquía que era paternalista, que respetaba sus pactos, sus fueros, sus autonomías. Entonces de ahí pues digamos la presencia masiva de indígenas en todos estos alzamientos militares que resistieron a las huestes revolucionarias. Entonces, dicho esto, básicamente se detectan, digamos, en la investigación dos formas de resistencia: la clásica armada, o sea, los indígenas que se enrolan en las campañas de libertadoras o los reclutan forzadamente, mientras digamos sostienen el territorio, pero cuando pierden el territorio hay otra forma de resistencia más silenciosa, más subrepticia, que normalmente no se detecta fácilmente, y es una resistencia que llamé simbólica, que es más o menos la apatía, la no cooperación, el contrabando, por ejemplo, no pagar impuestos. Esto nos genera también una serie de estereotipos que se hacen sobre los indígenas, como que no cooperan, como que no están plenamente integrados dentro de la República. Entonces de ahí también la intención de los gobiernos republicanos de abarcar todos estos grupos poblacionales. Muy rápidamente, todos saben pues la batalla de Boyacá. Bolívar entra por las Guyanas, atraviesa todo el Orinoco y llega a la zona central del Virreinato de la Nueva Granada y toma la capital, Santa Fe de Bogotá, y controla, digamos, un territorio, ¿cierto? Ya antes de controlar este territorio, naturalmente había proclamado la Constitución por ejemplo, de Angostura, y luego en 1800, después de esto va a proclamar otra Constitución. Quiero hacer énfasis en esto porque la mayoría del territorio todavía estaba bajo, digamos, la soberanía del rey. Ellos solo controlan una parte minúscula del territorio. Por ejemplo, no controlan la extensa provincia de Popayán, la audiencia de Quito y el virreinato del Perú. Y hacia el norte no controlan muchas regiones como Cartagena, Santa Marta, Riohacha y La Guajira, La Habana, y más allá, Panamá, Cádiz, todo el imperio, digamos, estaba conectado por un cordón occidental, si lo podemos llamar así. Pero muy rápidamente, en 1821, se corta este cordón. Entonces los focos de resistencia se van a dirigir hacia el norte y hacia el sur, ¿cierto? Que son las zonas mayoritariamente indígenas del país. La región central normalmente es una región minera, entonces la población es muy mezclada, o sea, la mayoría de la población es libre de todos los colores. Entonces por eso las mayores concentraciones de resistencia indígena las vamos a ver en estas poblaciones. Voy a poner rápidamente dos ejemplos de lo que pensaban los ejércitos republicanos sobre el realismo indígena, pero no solo el indígena, sino también para la región del norte, como les digo, y la región del Valle del Patía, donde los habitantes ya eran mulatos,
mestizos y resistieron también ferozmente. Entonces, para el norte, para las regiones de Santa Marta, Riohacha y La Guajira, dice el vicepresidente Restrepo, el 22 entró el general Montilla con toda su división y tuvo que combatir a los indios obstinados de Mamatoco y Bondá, que pretendían ocupar la ciudad con 170 hombres, mas fueron batidos y castigados severamente. Sin embargo, no se dieron de su fanatismo realista, huyendo a los bosques, sostuvieron por mucho tiempo la guerra de partidas. Fue necesario matar a unos y coger a otros para conducirlos a Panamá y al Perú, obra lenta del tiempo y de muchas fatigas. Casi todos los pueblos estaban minados y seducidos sus moradores, que por lo general eran realistas y enemigos de la independencia. Y para el caso del sur, el Valle del Patilla, como les mencionaba, dice en sus memorias el general Daniel Florencio Oleri, irlandés, que acompañó la división irlandesa, que por cierto desertó masivamente en las campañas de La Guajira y Riohacha. Más o menos unos 1000 irlandeses desertan, se desestructura la legión irlandesa, una parte de ellas se enrola en otros cuerpos del Ejército Libertador, mientras que otra parte se van a Jamaica o Estados Unidos. Entonces decía O'Leary, el distrito del Patilla, que debía atravesar el ejército, tiene la maldición de poseer uno de los climas más mortíferos del mundo, con un suelo desapacible y estéril y con habitantes cuya ferocidad corre pareja con aquellas espantosas regiones. Morada de cuanto destructor encierra la naturaleza, las fiebres, las pestes y las langostas brotan del suelo. Más por su amor a la rapiña y al crimen que por odio a una causa que eran incapaces de comprender, habían abrazado el partido realista desde los principios de la revolución, tan solo porque a su sombra podían ellos entregarse a mansalva a las depredaciones siguiendo sus instintos perversos y sus malos hábitos. Notemos que los fracasos militares, en sus memorias, ellos los acuñan al clima, a la zona pantanosa y a los habitantes nefastos de aquellas poblaciones, a su modo de opinar. Nunca lo han atribuido, digamos, a una verdadera intención de combatir este sistema que se está cayendo, pues que está trayendo transformaciones y que está ocasionando la pérdida de muchos de estos pueblos. Entonces, muy rápidamente, tenemos 5 minutos. Listo, entonces empezamos a comentar más o menos cómo la historiografía nacional ha tratado este tema de los indígenas realistas y de los esclavos realistas. Básicamente, bueno, cogí dos ejemplos de dos investigadores y lo comparo pues con el libro que acabamos de presentar, con la forma como son tratados el realismo indígena y más que todo, bueno, una de estos investigadores trabaja el sur, ¿cierto? El sur andino, y el otro, el norte, que ya habíamos comentado, que es la zona de Santa Marta, Riohacha y la Sierra Nevada. Yo por mi parte trabajé en la región de Antioquia, que es una región donde se dijo que los habitantes abrazaron muy rápidamente la libertad y la revolución. En realidad pues fue lo contrario, hay una resistencia. Entonces tenemos una visión de 200 años que dice que el orden hispánico era tiránico, opresor y monolítico, pero luego más o menos con estas investigaciones ya reconocen que hay un sistema que se basa en las leyes, que hay unos pactos y unos derechos que pueden ser negociables y que hay un pluralismo, un cierto pluralismo. Luego también se reconoce que hay un orden colonial que garantiza la autonomía local, que va a ser muy importante. Pero lo que quiero yo hacer notar aquí es que, si bien pasa en la historiografía nacional que decía que el realismo era un error, un atraso, una manipulación o una instrumentalización de los indígenas por parte de los corregidores, de los curas doctrineros y todos que llevaron a los indígenas a la guerra sin sentido,
ya por lo menos hay actores que reconocen que los indígenas también tenían, digamos, la convicción de defender sus derechos y defender su estatus social. Entonces eso me parece ya un avance. Sin embargo, se queda corto porque es como si los indígenas estuvieran interesados en conservar solo su estatus social, conservar sus tierras, sus privilegios y sus prerrogativas. Sin embargo, con la República también las pudieran haber conservado. O sea, basta que Bolívar también, digamos, a diestra y siniestra, entregó concesiones de tierras y muchos privilegios a quienes apoyaban su causa, pero en los indígenas se nota, digamos, un realismo verdadero, una intención de honrar los pactos que tenían con el rey, una intención de digamos, combatir hasta el final, como lo muestra, por ejemplo, Agualongo, que dice, si tuviera 10 vidas ofrendaría por la causa del rey. Entonces quería hacer como notar eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Ahora es el momento de hacer las preguntas a los miembros de esta mesa, y en la siguiente mesa podrán preguntar a los ponentes. Pero ahora, para preguntarles a ellos, es su oportunidad. Por favor, ¿pueden explicar qué concepto les queda de los frailes que fueron a colonizar a la población indígena americana? ¿Qué valoración hacen de la labor que estos hombres hicieron allí? Más o menos ya han dicho un poquito, pero no sé si puede añadir algo más. Bien, es una pregunta que merece como situarse en un contexto y en un tiempo. Estamos hablando de durante la era de España o después de la República. Bueno, es que no sé, en conjunto, ¿qué concepto les queda de la labor que ellos hicieron antes, pero luego también si cambió una vez que empieza la República? Es muy buena pregunta. Las compañías religiosas normalmente se les encomendó la evangelización o la propagación de la fe en el Nuevo Mundo. Entonces de ahí su labor y su misión estuvo orientada básicamente a eso. Tenemos compañías, órdenes religiosas como por ejemplo los jesuitas, que tuvieron bajo su tutela grandes extensiones de población indígena, bajo su servicio, bajo su tutela. Pero también los franciscanos y muchas órdenes medicantes también estuvieron al servicio de los indígenas. Todos los pueblos de indios se les asignó un cura doctrinero, y todos los pueblos de indios nacieron con una capilla. Entonces normalmente nuestros municipios o ayuntamientos se formaron con base en una capilla y se llamaban, bueno, ahora se me olvida el término, recolección de indios, reserva no. Bueno, el sistema de encomienda es del siglo XVI. Bueno, se me olvida el concepto, pero más o menos era fundar una capilla y fundar un pueblo de indios. Se supone que estos eran los indígenas aliados de la corona, que tenían problemas con sus vecinos o rivales. Entonces bajo ese sistema se les protegió siempre. Misiones, pero no, tiene recogimientos, reducciones, va por ahí. Congregaciones puede ser. Bueno, son un grupo de indígenas, digamos así, un grupo de indígenas bajo los cuales se hace un pueblo, listo. Los pueblos de indígenas son ya del 17 y del 18, ¿cierto? Ya
el sistema de encomienda cae en desuso, entra en decadencia, y lo que se usa es fundar pueblos de indios, que son pueblos protegidos. Los blancos, por ejemplo, no pueden merodear el territorio y no pueden tener relaciones ilícitas con las indígenas, pues eso es una causa, un delito. Y bueno, para hacer la comparación, en el siglo XIX todo el proyecto republicano se centra en avanzar en los proyectos agrícolas en todo Hispanoamérica, incluso en las praderas en Norteamérica. Los colonos van avanzando su frontera y expandiendo su frontera agrícola y haciendo presión sobre los pueblos indígenas. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en Colombia. En 1886 se decreta una constitución que se le da a las órdenes religiosas, sobre todo españolas, la facultad de la evangelización de los indígenas, como les decía, zonas selváticas. Entonces hay una fuerte obra misional en el norte del país, en el sur también, en el occidente, y allí las órdenes también cumplen una labor destacada e importante. Sin embargo, también hay mucha presión sobre los indígenas. Todos recordarán, por ejemplo, lo que sucedió con la Casa Arana en la Amazonía, donde con el pretexto de la extracción del caucho cometen muchas masacres contra estos indígenas durante la República. Entonces, por esto se brinda primero a las órdenes religiosas que entren primero a evangelizar, un poco para invitar a los indígenas a ser ciudadanos. Entonces, el valor de la República es eso, que no hayan habitantes por su territorio, que no pagan impuestos, que no son ciudadanos y que no son controlados. No sé si respondí tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo tengo una pregunta para... No, perdón. Esta pregunta me ha hecho recordar lo que he leído, sobre todo de Ecuador, que una parte significativa del clero, en el momento de la independencia, apoyaba a los libertadores. Y me gustaría, por lo que he leído, me gustaría profundizar un poquito más, ampliar mis conocimientos en este campo. Bueno, hasta donde tengo conocimiento, la orden directa del Papa fue que no se revele, o sea, que la Iglesia Católica como tal, los feligreses, no apoyen a los movimientos independentistas. El Vaticano como tal condenó las acciones de Bolívar como tal y del resto de movimientos independentistas. Pero hoy en día, para alimentar la leyenda negra como tal, los museos son los curas, sacerdotes que apoyaron a los independentistas son vistos casi como santos, pero ya examinamos a fondo, fueron muy pocos y lo estuvieron haciendo en contra de la orden directa del Papa. No sé si responde su pregunta, gracias. Sí, es una pregunta para los dos, ¿no? A ver, yo por ejemplo, en las redes sociales soy seguidor de muchas páginas hispanistas. Entiendo que vosotros dos sois hispanistas, ¿no? Estáis en la esfera de los hispanistas, pero también indigenistas. La pregunta concreta es, yo tengo la sensación de que hay una revisión del papel de España en América, fundamentalmente. Existe una serie de divulgadores, de historiadores, de investigadores, ¿no? Que de alguna manera están iniciando o están continuando con un germen en el que probablemente en América, no en España, esta acción española allí se está viendo de otra manera. La pregunta es, ¿existe algún tipo de, desde vuestro punto de vista, de movimiento hispanista en el caso colombiano y en el caso ecuatoriano? ¿O no? Los sistemas educativos siguen hablando pestes de los virreinatos, siguen hablando pestes de España, de los españoles por supuesto, y en fin, y seguimos regando, seguimos acrecentando esa leyenda negra en la que desde luego la mayoría de la gente, entiendo yo, por lo menos los que estamos aquí, creo
que estamos en contra, ¿no? Lógicamente, como españoles, fundamentalmente. Ya, listo. A ver, vamos por partes. Uno, en Ecuador hoy en día nos encontramos el otro Ecuador como tal. Somos muy pequeños, así que si hablamos de un movimiento político estamos bastante lejos. Las figuras principales del otro Ecuador, como son Francisco Núñez del Arco, pues están satanizadas dentro de lo que es la comunidad política de mi nación como tal. Ahora, los movimientos hispanistas que han existido a lo largo de la historia de Ecuador, solamente podemos hablar de uno en concreto que fue un proyecto gigantesco. Se llamó ARNE, Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana, fundada por el doctor Jorge Luna Yepes, que en paz descanse. De hecho, él fue el primer hispanista, el primer historiador que llegó a darse cuenta de que hay un punto en la historia que nos están ocultando, hay algo que nos cuentan con totalidad. Y por eso reivindicó el legado indígena, ya que dijo él que los indígenas somos el futuro de la patria. La revolución nacional solamente llegará a través del grupo indígena, ya que ellos defendieron el imperio español, fue la tesis que él defendió como tal. Y como eran tiempos de guerra, guerrillas, grupos armados por todo lado, ARNE fue precisamente un movimiento armado. Y fue la confrontación final que se tuvieron que aliar movimientos tanto de izquierda como de derecha en el Congreso Nacional aproximadamente a finales de los 80 para dar por terminado a ARNE. Votaron a favor de su ilegalidad y de esa manera ARNE quedó enterrada en lo que es los libros de historia como tal. La figura del doctor Jorge Luna Yepes es solo si es que ya uno indaga en lo que es la hispanidad, el hispanismo, todo puede llegar a saber el doctor Jorge Luna Yepes. Y después de eso estamos hablando que tuvieron que pasar como casi 20 años desde que se ilegaliza ARNE para que Francisco Núñez del Arco empiece a tomar acción política por su cuenta. Hay que recalcarlo, igual inició solo, no había internet, la información censurada, se le persiguió por haber publicado Quito fue España por el gobierno de Rafael Correa, aliado de Pedro Sánchez. Y sí, entonces todavía hay esa matriz de que si yo no puedo confrontar algo, ¿qué tengo que hacer desde el Estado como tal si yo soy yo el que tiene el poder de censurarlo? Lo que tenemos ahorita es una lucha contra la censura como tal y esperemos que no escale más este conflicto. Gracias. Bueno, yo contestaría rápidamente que en Colombia movimientos políticos hispanistas no existen y tengo entendido que no han existido, pero movimientos culturales hispanistas, esos nunca han parado desde el siglo XIX. Si tenemos en cuenta todos los intelectuales que digamos tenían nostalgia por haber sido españoles, el siglo XIX les queda muy cerca, todavía tenían un abuelo español o un tatarabuelo español. Entonces hay un movimiento que reivindica estas raíces culturales, y creo que sucede en toda Hispanoamérica, desde México hasta Argentina, donde los intelectuales hablan de España en el sentido de madre patria y reivindican todos los valores de la hispanidad, ¿cierto? Pero como movimiento político no existe una intención política. Tú me preguntas en la actualidad, más allá de todo este fenómeno que estamos viendo en las redes sociales y más allá de eso no creo que exista nada, porque si existen academias o universidades hispanistas, lo contrario, reina es la leyenda negra, sobre todo en las últimas décadas, porque después de 1990, con el 5º centenario del descubrimiento de América, hay un movimiento de leyenda negra muy fuerte que permea todas las bases sociales, incluso permea la educación. Entonces, bueno, primero permea la educación universitaria, y como esos universitarios se forman en esa corriente, o sea, todos beben de esas mismas ideologías, entonces, claro, sirven de difusores
y ahora ya permean, son la escolar, ¿cierto? A los niños en Leyenda Negra. A mí personalmente no me tocó esa etapa de que mis colegios, pues donde yo fui estudiante, me hablaran excesivamente mal de los españoles, por ejemplo, pero sí me sucedió en la universidad. Entonces, pero en la actualidad estamos lo mismo y creo que hasta peor. Incluso la Leyenda Negra tiene más presencia que antes. El libro lo puede vender en Colombia. El libro que ha escrito, el último libro, ese sí se puede vender en Colombia. Sí. O sea, lo venden, no se lo han censurado. Bueno, es difícil, digamos, que una editorial te ayude a publicar un libro. Este libro normalmente son de autopublicación o de que uno tiene un proyecto y lo presenta a un concurso. Este libro en particular lo presenté a un concurso que digamos, se llama, que lo financió el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, y curiosamente ganó, pues porque es básicamente la historia de la región, contar un sector que había sido invisible, que había sido, digamos, borrado de la historiografía nacional. Entonces me parece que eso les pareció curioso, entonces por eso lo valoraron. Pero más allá de la autopublicación es difícil lograr, pues, que este tipo de temáticas se inserte o tengan éxito. Una última pregunta. Sí, pero es para Alejandro. A ver, ¿cómo es posible que los resguardos en Colombia, que son alrededor del 30% del territorio, para los propios indígenas, y te hablo de los Sembera y otros pueblos, es herencia de la Constitución del 91, y no hay casi ninguna referencia que es herencia de la época hispana? A ver qué Claro. Bueno, primero habíamos mencionado una etapa de abolición de los resguardos, de la de 1811, pero bueno, luego viene la Reconquista con Morillo, volvemos otra vez a abrazar a Fernando VII, pero viene otra vez Bolívar en 1819 y nuevamente decreta la abolición de los resguardos, más o menos en 1824. Así continuamos hasta, como les dije, hasta finales del siglo XIX, cuando ya hay una intención del Estado de coger a todas las personas que no son ciudadanos y forzarlos a ser ciudadanos. Y así nos pasamos hasta, como mencionas, la Constitución de 1991, donde vuelve a haber un sistema de protección del indígena, que es el que tenemos actualmente, que reconoce a las distintas etnias, y fuera de eso les da los territorios que para ellos eran ancestrales, entre comillas, porque pues ahí en esos territorios han vivido desde hace 500 años españoles y personas de todos los colores, pero la Constitución del 91 los declara como territorios ancestrales. Entonces hay muchos desplazamientos, bueno, entonces es un proceso complejo. Como mencionaste el 30% del territorio. Los indígenas en realidad tienen el 33% del territorio de Colombia, y es un país bastante grande, cabe España 2 o 3 veces si no estoy mal, y la población indígena censada es del 4.7%. Entonces el 4.7% tiene el 33% de la tierra y más. La Constitución del 91 normalmente es una constitución de estas que se empezaron a hacer por toda Hispanoamérica, como por ejemplo la que hizo Evo Morales en Bolivia, de plurinacional, o sea, de cambiar, o sea, de cambiar de ser una constitución, un pueblo unitario, a ser un pueblo multinacional, y a conceder una especie de concesión a cada pueblo que ellos llaman histórico, lo que
complejiza aún más la situación. O sea, en Colombia ya hay una situación bastante compleja con este asunto del indigenismo, la territorialidad, y eso te diría, no sé si se responde a tu pregunta. Muchas gracias. Concluye esta parte de la ponencia. Por favor, suban a la mesa Iván y José Manuel Marcilla. Rafael Aita, pues puedes venir. No, disculpa. Bueno, pues tienen 20 minutos cada uno. Iván, ¿quieres empezar? Sí, gracias. ¿Se escucha? No. ¿Sí? No. A ver, ahí está. Bueno, en toda la gira he platicado lo mismo al principio de mi intervención, y es que quiero platicarles que el primer tlaxcalteca que vino a España se llamaba Don Lorenzo Maxiscatzen. Era un joven, tendría entre 20 y 25 años, y vino en 1527 para reconocer a Carlos V como emperador de los tlaxcaltecas, o Tlaxcali, porque bueno, hasta entonces pues todo había sido a través de Hernán Cortés. Estando aquí en España, a los pocos meses de estar, muere, no sabemos de qué, seguramente de alguna enfermedad, y bueno, le hacen funerales dignos de un hidalgo español, y bueno, eso hace que los tlaxcaltecas se regresen anticipadamente a su tierra. Y cuando Ángel, que es el presidente de la Asociación de los de Cavite, me dijo, oye, pues hay una gira en España, yo dije, oye, bueno, espero que me vaya mejor que a Don Lorenzo. Me ha ido mejor, pero les digo algo, en la mañana ya sentía un poco de malestar, entonces qué bueno que ya es la última, ¿eh? Bueno, el día de hoy les quiero platicar, a ver, y también cuando Ángel me platicaba, vas a hablar de los tlaxcaltecas. Me gustaría saber de aquí, podrían levantar la mano, ¿cuántos han escuchado hablar de Tlaxcala o de los tlaxcaltecas? Ah, bueno, perfecto. Porque yo decía, ¿cómo les voy a hablar de los de Tlaxcala? ¿Cómo se las explico? Y bueno, miren, esto es México, y esta manchita roja, sí se ve el cursor, ¿verdad? Sí, ahí está. Esta manchita roja es mi tierra, eso es Tlaxcala. Esta es la bandera de Tlaxcala, que pues, se parece bastante a las que yo he visto por acá. Ahora, en cuanto a territorio, Tlaxcala se parece bastante a La Rioja, porque La Rioja tiene unos 5,000 kilómetros cuadrados y Tlaxcala tiene 4,000, entonces un poquito más chiquito que La Rioja. Pero en población somos 1.300.000 tlaxcaltecas, así que más bien se parece a la población que tiene Aragón, entonces estamos apretaditos. Brevemente les platico que Tlaxcala, o en Tlaxcala, ya hay evidencia de presencia humana de culturas desde el año 800 a.C., más o menos, en una región que está aquí señalada con este fin, en esta zona de Tlaxcala, donde surgió la cultura que conocemos como Xochitecat. Xochitecat, sin embargo, tiene su declive alrededor del año 100 ya después de Cristo,
y seguramente fue una erupción del volcán Popocatépetl que provocó cambios en los ciclos agrícolas y bueno, hace que la gente se vaya de ese lugar. Algunos cientos de años después surge otra cultura que es Cacaxtla, que, gracias, es famosa por los murales. De hecho es la zona arqueológica más famosa de Tlaxcala porque en sus murales se combinan elementos mayas y teotihuacanos. Era una zona de intercambio comercial. Aquí pueden ver el azul maya, el rojo teotihuacano y de hecho, bueno, los rasgos físicos de este personaje, el hombre pájaro, es maya. Lo curioso es que Xochitecatl y Cacaxtla están separados apenas por menos de 2 kilómetros. Puedes llegar caminando de una zona arqueológica a la otra. Y, a ver, cuando Cacaxtla surge, se reutilizan los edificios de Xochitecatl. Ahora, si ya hablamos de mi pueblo, de los tlaxcaltecas, tienen su origen, según la historia tolteca chichimeca, en el año 1224. Hoy van a aprender muchos trabalenguas. Y es que aquí, a ver, Xochitecatl y Cacaxtla estaban por acá. En esta zona hay un cerro que se llama Cuautzin y allí había una fortaleza de gente relacionada con Cacaxtla. Para esa época Cacaxtla ya había estado también abandonada, ya no existía o existían las ruinas, pero todavía había pequeños grupos de población. En eso llega una tribu de teochichimecas que son liderados por un personaje de nombre Culhuatecutlicuanex. Ahí el primero. El dios de esta tribu y de Culhuatecutlicuanex se llama Camaxtle, que es este que estamos viendo aquí. Esta es una representación de Camaxtle que está en los murales del Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Está pintado por Desiderio Hernández Oxitiotzin. Y bueno, Camaxtle sería el equivalente al Huitzilopochtli que adoraban en Tenochtitlan. Este Culhuatecutlicuanex asedia la fortaleza que está en la cima del cerro, la conquista, destierra a las personas que vivían allí y le cambian el nombre a Texcalticpac, hasta el segundo, que significa en la cima de los riscos o peñascos. Yo escuché que aquí todos han oído hablar de los tlaxcaltecas, entonces han oído hablar de los 4 señoríos. Sí, ¿no? Okay. Ahorita se los platico. Esto es el Cerro Cuautzin. Esta es una toma satelital de la actual ciudad de Tlaxcala. Este es el centro histórico de la actual ciudad. Bueno, Tepeticpac o Texcalticpac está aquí, en la punta del Cerro Cuautzin. Ahí es donde llegó Culhuatecutli y conquistó y desterró a la gente. 5 años después de que se conquista esta fortaleza, hay una guerra civil, porque no se llevaban muy bien entre ellos. Y hay una tribu que llega después de que se conquiste la fortaleza, pero antes de que estalle la guerra civil. Esta segunda tribu apoya a Culhuatecutlicuanex en medio de esta guerra civil y en recompensa les da tierras y ellos fundan el señorío de Quiahuistlan o Quillahuistlan, que significa lugar de la lluvia o donde llueve mucho. Años después, ya cuando Culhuatecutli es viejo, le cede la mitad de las conquistas y del territorio que había ganado a su hermano menor, que se llamaba Teyohualminqui. Y Teyohualminqui, junto con su gente, baja y funda entonces el señorío de Ocotelulco. Algunas generaciones después, Ocotelulco incluso llega a ser más importante que Tepeticpac, pues consideren que esto es un cerro muy alto y este es una loma más bien intermedia. Generaciones después surge un gobernante en Ocotelulco que se llama Acatentegua. Y Acatentegua gobernó durante muchos años y en la mayor parte de su gobierno se le recuerda como un gobernante sabio, discreto y que fue muy bueno, pero al final se volvió un tirano y andaba matando gente a cada rato. Eso provoca que Tlacomigua, otro personaje, conspire para derrocarlo, matar a su familia y hacerse del poder en Ocotelulco. Nada que ver con el paraíso terrenal del que se habla, ¿verdad?, en la época prehispánica. Y una vez que se hace del poder, bueno, hay una facción de Ocotelulco que decide separarse porque están en conflictos políticos, y esa facción que se separa de Ocotelulco se va a fundar Tizatlán o Tizatlan, que significa lugar de la tiza. Ocotelulco significa lugar de bolitas de ocote.
estos en conjunto son los 4 señoríos. Cuando escuchen hablar de los 4 señoríos, no piensen que son 4 ciudades, una por acá, otra por allá, otra por acá, otra por acá. Es una sola ciudad que está gobernada por 4 gobernantes, cada uno de una parcialidad o sección de esta ciudad. Cuando en las fuentes históricas leemos que Hernán Cortés entró en Tlaxcala, no entró en esta ciudad, que esa ya se construye en la época virreinal, sino que entra a la zona prehispánica. De hecho, pueden visitar todavía la zona arqueológica de Tizatlán, de Ocotelulco y de Tepeticue. Bueno, vamos a lo bueno. En México, o la percepción que se tiene de México cuando pensamos en el mundo prehispánico, si yo les digo, mundo prehispánico en México, van a pensar en aztecas y en mayas. La mayoría pensará así. Según historia. Ese que por allá dijeron, no. Y en realidad a mí me gusta hablar, bueno, aparte de mixtecas, zapotecos, purépechas, había muchas culturas, incluso dentro del mundo náhuatl, que son las personas que hablan náhuatl, había pequeños submundos. Por ejemplo, Alemania, Austria y me parece que Suiza hablan alemán, pero no son un solo país, son varios. De la misma forma, había varios pueblitos o ciudades-estados en esta zona que hablaban náhuatl, pero no necesariamente formaban el mismo país. Y a mí me gusta hablar de 2 principales, el mundo de la cuenca y el mundo del valle. En aquella época a los pueblos les gustaba confederarse, porque no había un poder hegemónico tan poderoso hasta ese momento. Y estas confederaciones las conocemos como Excantlatoloyan o triples alianzas, porque eran de 3. En la cuenca estaba la triple alianza de Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan. Seguramente les suena, ¿verdad? Sí. Y está la del valle, donde está Tlaxcalan, Huexotzinco y Xololan o Cholula. Ahora, en 1504, a pesar de que estos pueblos son aliados, en 1504 Huexotzinco, cuyo gobernante es Tecayehuatzin, decide atacar a los tlaxcaltecas, porque bueno, ya había alguna serie de fricciones por allí, y decide atacar el pueblo de Xiloxochitlan, donde matan a un personaje llamado Tizacaltatzin, que era muy importante. Se llega a decir de este Tizacaltatzin que si no hubiera muerto, cuando llegó Hernán Cortés, él hubiera estado gobernando en Tlaxcala. Y de hecho a mí me gusta llamar este episodio el Pearl Harbor Tlaxcalteca, porque atacan a traición a los tlaxcaltecas. Y eso provoca que los tlaxcaltecas durante 10 años invadan, saqueen, quemen y destruyan los pueblos y ciudades huexotzincas, al grado que en 1515 Tecayehuatzin, que ve que ya no puede más, decida ir a Tenochtitlan y pedirle ayuda a Moctezuma. Moctezuma, que a ver, ya tenía este vasto imperio que conocemos, solamente le faltaba por conquistar justo esta zona, y estaba pues bastante feliz de ver que sus enemigos estaban peleando entre ellos, y decide entonces apoyar a Huexotzinco para expulsar a los tlaxcaltecas de su territorio. Manda a su hijo Tlacahuepantzin al mando de un ejército bastante numeroso para liberar Huexotzinco, pero no lo logran, e incluso este hijo de Moctezuma muere en una de estas batallas. Esto hace que Moctezuma se enoje más y entonces ahora convoque a un ejército muy poderoso. Yo digo que antes del de Tenochtitlan, de la conquista de Tenochtitlan, fue el ejército más poderoso, porque todos estos pueblos de la cuenca, más estos pueblos que estaban en las rutas comerciales, Cuauhtincha, Tepeaca, todos los pueblos que eran vasallos de Moctezuma atacan a Tlaxcala desde el norte, desde Iztacamachtitlan a Tecoapcinco, desde Sultepec, de la zona de Texcoco, a Hueyotlipan, y desde el sur, nuevamente, a Xiloxochitlan y en la zona de Topoyanco. Y no logran conquistar a los tlaxcaltecas, logran resistir. Fue un asedio de 40 días. Quedan tablas. Moctezuma puede vender que fue una victoria, porque eso sí, consigue muchos tlaxcaltecas para sacrificarlos. Los huexotzincas sí finalmente logran expulsar a los tlaxcaltecas de su territorio, pero no se logra la conquista de Tlaxcala en 1517. Los tlaxcaltecas también pueden vender una victoria porque logran resistir. No era una hazaña pequeña el haber resistido ese asedio, pero ya no pueden salir de sus fronteras porque están cercados por todos lados
de enemigos. Una vez liberado Huexotzinco, pues le dicen a Tecayehuatzin, oye, pues bueno, es hora de hacer cuentas, pues ya está libre tu tierra, ¿y qué crees? Ese busto que tienes ahí en el templo de Camaxtle, porque Huejotzingo también adoraba a Camaxtle, está muy bonito, me lo quiero llevar a Tenochtitlan. Y es que resulta que los bustos de los dioses, cuando los mexicas conquistaban un pueblo, saqueaban el templo del pueblo derrotado, tomaban a su dios y lo colocaban en el templo mayor de Tenochtitlan. Era un símbolo de vasallaje o de superioridad. Y el hecho de que le pidieran el busto de Camaxtle a los huexotzincas significaba que ya no los veían como aliados. Moctezuma ya los veía como vasallos. Y Huejotzingo, que había sido una potencia militar durante muchos años antes de estos acontecimientos, pues el orgullo se le trastoca y se niegan. En secreto salen de Tenochtitlan y huyen hacia Huexotzinco. Pero en esta zona, en la zona de Amecameca, Moctezuma se entera y manda matar a algunos de ellos. Irónicamente, esto hace que los huexotzincas cambien de opinión y decidan restablecer su alianza con los tlaxcaltecas. Y Moctezuma pues ve que ya invirtió recursos, tiempo, soldados y hasta su hijo, y acaban de regresar justo al punto anterior a 1504. Esa alianza ya se volvió a unir. Entonces ahora decide entrar por Cholula. Y es que Cholula, al igual que Tlaxcala, no tenía un gobernante supremo, sino que tenía 6. Y a 3 gobernantes de Cholula los soborna para que apresen a los otros 3 y se hagan del poder de toda Cholula y bueno, obviamente pues la pongan en contra de Tlaxcala. Los 3 gobernantes apresados logran escapar y se refugian en Tlaxcala. Esto en 1518. Huexotzinco se reconcilia con Tlaxcala y Cholula queda bajo la órbita Tenochtitlan. Y 1519, cuando llega Hernán Cortés, pues encuentra esta situación en Mesoamérica. Por eso a mí me gusta decir que la conquista de Tenochtitlan no inicia en 1519 cuando llega Hernán Cortés. La guerra que termina cuando se conquista Tenochtitlan el 13 de agosto inicia en 1504 y Hernán Cortés solamente llega como un beligerante más a esta guerra. E incluso me gusta ir más allá y me gusta decir que la alianza hispano-tlaxcalteca se concreta por culpa de Moctezuma. Y es que, como hasta la actualidad, existe un cuerpo diplomático en el mundo náhuatl donde, aunque pues nos estemos peleando a muerte, no había Twitter, había que hacerle llegar mensajes al enemigo, y los embajadores debían de tener ciertas características de vestimenta y todo un código protocolario, pero podían entrar al territorio enemigo, llevar el mensaje y regresarse a su tierra. Estando Hernán Cortés en la zona de Tecoaxinco, donde es recibido por los tlaxcaltecas con las armas, por cierto, recibe una embajada proveniente de Moctezuma y Hernán Cortés, que era muchas cosas, menos tonto, dice, a ver, ven para acá, a los embajadores, al fondo de la batalla entre los tlaxcaltecas y los españoles, y les dice, ¿veis este daño que hago a los tlaxcaltecas? Es que yo sé que su señor Moctezuma es enemigo de estos tlaxcaltecas y por eso les hago este daño en servicio de Moctezuma, porque yo quiero ser su amigo. Y los tlaxcaltecas, que hasta entonces habían recibido a Hernán Cortés con guerra porque tenían la experiencia de 1517 y pensaban que era otro intento de Moctezuma de conquistarles, se dan cuenta de que no era cierto y que lo que Hernán Cortés les venía diciendo de que quiero una alianza, vengo de paz, quiero que seamos amigos, pues en realidad sí era cierto. Y se apresuran ahora entonces a ir a Tecoaxinco, mandan una embajada con muchos señores principales y lo instan a que entre en la capital, en Tlaxcala. Eso ocurre el 23 de septiembre de 1519, que se considera que es la fecha en que se concreta la alianza hispano-tlaxcalteca. Pero fue porque llegaron los embajadores. Si no llegan los embajadores a esa batalla, posiblemente esta alianza no se hubiera concretado. Y esta alianza, me gusta decir que cambió al mundo, porque
En 1520, poquito después de la Noche Triste, ya se reorganizan en Tlaxcala y en agosto, entre agosto y diciembre, realizan la campaña de Tepeac, que básicamente es conquistar estas rutas comerciales, Tochimilco, Cuauquechola, Ixocan, Cuautinchan y Tepeyaca, porque esta es la ruta que utilizan para ir a la costa del Golfo, hacia Veracruz. Entonces los tlaxcaltecas y los hispanos conquistan esta zona y cortan la línea de suministros a Tenochtitlan. Si no se conquista Tepeac en 1520, no se conquista Tenochtitlan al año siguiente. Por supuesto, también en 1521 conquistan Tenochtitlan. Esto es un códice que se llama Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, hecha por Diego Muñoz Camargo en 1585, y se le entrega al rey Felipe II en ese año. Y se le conoce popularmente como manuscrito de Glasgow, porque pues ya se imaginarán en manos de quién quedó, pero muestra el momento en que se le informa a Hernán Cortés por parte de capitanes tlaxcaltecas que Cuauhtémoc ha sido capturado. Luego en 1522 acompañan a Hernán Cortés en la campaña de la Huasteca, en esta zona de México. Luego a Pedro y Jorge de Alvarado en la conquista de Centroamérica. Vayan viendo que todo esto se va mencionando en este códice. Luego en la conquista de Nueva Galicia, donde acompañan a Nuño de Guzmán, que era un desgraciado, pero también lo acompañaron a él en esta conquista. A Pedro de Alvarado nuevamente en la expedición que llevó a Sudamérica. Luego hubo un alzamiento chichimeca en el occidente mexicano, en la actual región de Jalisco, conocida como la Guerra del Mixton, que es sofocada personalmente por el virrey, y bueno, obviamente ahí también hay tlaxcaltecas. Luego hay expediciones al sur de Estados Unidos, y en este códice se habla de esta expedición de Vázquez Coronado, y ahí los tlaxcaltecas le llaman la búsqueda de las 7 ciudades de Cibola. Luego, si gustan, a esto le pueden tomar foto, es una carta en la que se informa de una expedición a la Florida donde hubo tlaxcaltecas. La expedición fracasa y los supervivientes quedan varados en Cuba y no tienen recursos económicos para embarcarse a la Nueva España, y le piden al rey que les pague el pasaje, y el rey en esta carta manda que se les pague el viaje de regreso a Tlaxcala. No sabemos si se concretó, o sea, si regresaron, y si regresaron todos, pues podemos especular que a lo mejor se quedó uno que otro por ahí en Cuba. Luego se habla de Gregorio de Tlaxcala en la expedición de Chamuscado y de Antonio de Espejo entre el 81 y el 83 del siglo XVI, y de él se dice que era arcabucero y que además era un artesano que hacía partes de las armas de fuego. En 1591 ya no son como tal expediciones ni campañas de conquista, pero hay un proceso que se conoce como la salida de las 401 familias, que son 933 tlaxcaltecas que salen de esa provincia y fundan algunos pueblos en el norte novohispano. El más importante de ellos es San Esteban de la Nueva Tlaxcala, actual Saltillo, y desde allí, conforme pues va creciendo la población, más familias tlaxcaltecas van saliendo a fundar otros lugares en el norte de la Nueva España. En 1598, junto a Francisco de Oñate, van a colonizar Nuevo México, en Santa Fe, la capital de este estado, ahora de Estados Unidos. Hay un barrio de Analco que fue un barrio tlaxcalteca. Entonces, estos son los lugares en donde yo tengo documentado que hubo presencia tlaxcalteca. Que casi podemos decir que allí donde hubo españoles, ahí hubo tlaxcaltecas. Entonces, por eso me gusta decir que es la alianza que cambia el mundo, porque el establecimiento del poder novohispano en esta región permite que se consolide, a su vez, el tornaviaje, el galeón de Manila, que algunos le llaman ya la primera globalización, que pues son las bases de la hegemonía española durante el siglo XVI-XVII, que cuando ya empieza a tener su declive en el XVIII. Y bueno, pues nada, si quieren aprender un poco más acerca de la historia de Tlaxcala, pueden seguirme en Tlaxcala la Conquistadora, detrás de los códices, y en Conquistadores Americanos. Por último, quiero tomarme unos 2 minutitos más de su tiempo para agradecer, supongo que esto lo va a ver Ángel, así que Ángel, gracias por habernos invitado a John, a Meijer y a mí. Ha sido una experiencia enriquecedora. Gracias. Y bueno, también quiero mandar saludos a Maite de Valladolid, son los coordinadores que nos han estado recibiendo en cada ciudad, a Marta y Carlos de León, a Chema en Oviedo,
a Carlos en Sevilla, Amparo, Macarena, en Sevilla, de ahí fuimos a Santa Fe, Alicante, perdón, ya estoy aquí todo norteado. En Cádiz tuvimos a Ligia, tuvimos a Manolo también como nuestros anfitriones. Y bueno, gracias a todo el equipo de la Asociación Héroes de Cavite por esta maravillosa gira que han organizado. A don Juan José, a su esposa también, muchas gracias por su hospitalidad. Y yo sé que se me habrá escapado en este momento algún nombre, discúlpenme. Pero a todo el equipo de Héroes de Cavite, muchas gracias. Y bueno, ya por último quiero decirles, ya me voy. Que este personaje que está aquí se llama Don Vicente Faustinos Maxiscatzin. Es el único retrato que yo sepa que hay de un noble tlaxcalteca y es descendiente del Maxiscatzin que yo les platicaba al principio, que murió aquí, bueno, pariente suyo, no descendiente, porque murió sin hijos. Y bueno, quiero decirles que al igual que en el siglo XVI, donde hispanos y tlaxcaltecas cambiaron el mundo, quiero decirles que al menos en este tlaxcalteca, y yo sé que hay muchos más, siempre van a tener a un aliado, como en los viejos tiempos. Gracias. El duque de Moctezuma Cortumbo, bueno, no voy a contar la parte básica. Bueno, se oye bien, ¿no? Se oye bien, acerca del micrófono. ¿Se oye mejor así? Sí. Bueno, permítanme expresar mi sincera gratitud por esta invitación a la delegada, porque no es un honor menor intervenir en el marco de una institución cuyo nombre pues evoca lealtad, continuidad y memoria histórica. Cavite es símbolo de conciencia histórica y es recordatorio de la historia. No se conoce fácilmente cuando existe una comunidad cultural que la sostiene. Hoy nos convoca precisamente eso, la conciencia de una historia compartida. El título de este ciclo, El mundo indígena en el ámbito hispano, nos invita a reflexionar sin consignas, sin simplificaciones y sin complejos. Comparezco ante ustedes no solo como conferenciante, sino también como descendiente directo y primogénito del emperador Moctezuma. Y esa circunstancia no es un adorno biográfico, es en sí misma una pregunta histórica. Porque si el encuentro entre España y el mundo indígena hubiera sido únicamente ruptura absoluta, exterminio sin continuidad y silencio definitivo, yo no estaría hoy aquí, posiblemente ni siquiera en este mundo. No hablaría esta lengua, no participaría de la tradición intelectual que llamamos hispanidad. Para comprender el lugar del mundo indígena en el ámbito hispano, debemos comenzar por reconocer su magnitud anterior al encuentro. España no llega a un vacío. Llegó a civilizaciones estructuradas, con sistemas políticos definidos, con jerarquías sociales complejas, con comercio, ingeniería, astronomía, cosmovisiones religiosas. Y el encuentro no fue siempre pacífico, fue más bien conflictivo. Hubo guerra, hubo alianzas indígenas, hubo epidemias devastadoras, hubo dolor, mucho dolor. Negarlo sería irresponsable. Pero reducir siglos de historia a una narrativa exclusivamente genocida es igualmente simplificador, cuando no, directamente falso. Una de las singularidades del mundo hispano fue que el indígena fue reconocido jurídicamente como vasallo libre de la corona, por expreso deseo de Isabel la Católica en su codicido del Testamento de 1504. Esa realidad se plasmó luego en lo que hoy conocemos todo el corpus de las leyes de Indias. En 1512 se promulgan las leyes de Burgos, que regulaban el trabajo indígena y prohibían su maltrato. En 1542, las leyes nuevas intentan limitar los abusos del sistema de encomiendas. ¿Se cumplieron estas leyes siempre? Pues no. ¿Hubo injusticias? Sin duda. Pero lo decisivo es que existió una voluntad normativa de protección en pleno siglo XVI. Y esa voluntad no surge de la casualidad. En 1550 tuvo lugar la controversia de Valladolid, donde se debatió públicamente la legitimidad de la conquista y la dignidad del indígena. En aquel debate, que puede considerarse, según la ONU, antecedente de los derechos humanos de hoy en día, se discutía cómo reconocer plenamente su condición de persona. En ese contexto destaca la Escuela de Salamanca, con Domingo de Soto y particularmente con Francisco de Vitoria, quien formula el derecho de gentes, afirmando que todos los pueblos eran sujetos de derecho por su naturaleza racional. Y este dato es esencial. Los indios no son seres inferiores,
sino que poseen los mismos derechos que cualquier ser humano y son dueños de sus tierras y bienes, las cuales no se podían usurpar por el hecho de no ser cristianos. Es decir, que el indio no podía ser esclavizado, que poseía derechos naturales y que el simple descubrimiento no concedía un derecho de conquista. El indígena fue reconocido como hombre y no ser inferior por naturaleza. Y eso marca una diferencia histórica profunda. La comparen ustedes con quien la quieran comparar. La llegada del orden virreinal no borró automáticamente las estructuras indígenas. Durante el reinato de la Nueva España, por ejemplo, la organización política impuesta por la corona no elimina por completo las formas preexistentes. Muchas fueron adaptadas e incorporadas. Los caciques continuaron ejerciendo funciones reconocidas. Los cabildos indígenas administraban la vida local, organizaban faenas comunales, gestionaban recursos, revisaban tributos, impartían justicia menor y actuaban como intermediarios ante las autoridades militares. En muchos casos, estos cabildos representaron una institución formal de formas previas de organización colectiva. Sí existía una subordinación, pero también existía una continuidad. Durante siglos, comunidades indígenas conservaron tierras comunales, autoridades propias y espacios reales de autogobierno dentro del marco jurídico hispano. Eso no fue una desaparición, sino fue una transformación histórica. De esa transformación nace algo nuevo. No fue un simple prolongación de Castilla y no fue una supervivencia prehispánica. Fue una síntesis. Las escuelas artísticas de Quito, la arquitectura virreinal de México, las 7 universidades fundadas en el sudamericano, 16 colegios mayores, más de 90 ciudades, cerca de 200 hospitales, etc. América no fue, por tanto, una periferia marginal. Fue parte constitutiva de una comunidad política que se concebía universal. Conviene recordar aquí las palabras de José Vasconcelos cuando afirmaba que América la conquistaron los indígenas y la independizaron los españoles. Más allá de la provocación retórica, esta frase subraya una verdad histórica. La América fue fruto de alianzas, mezclas y condiciones. Y en ese proceso, el mundo indígena no fue espectador pasivo, fue protagonista. Hoy asistimos a una lectura reduccionista del pasado, una lectura que convierte siglos de historia compleja en un relato monocorde de opresión. Y esa visión es emocionalmente comprensible, pero históricamente insuficiente. Porque si todo hubiera sido una destrucción absoluta, no existirían hoy comunidades indígenas vivas como la de Tlaxcala, no existiría una cultura mestiza sólida como la de Tlaxcala, no existirían las gramáticas del náhuatl y del quechua, por cierto las señas tercera del mundo, no compartiríamos una lengua común que nos une a más de 500 millones de personas, no tendríamos ni siquiera, por cierto, ni la Virgen de Guadalupe, y nos tenemos aquí reunidos españoles, mexicanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, dialogando en fraternidad. La obra hispana no fue perfecta, pero fue integradora. Y el mundo indígena no fue un elemento pasivo. Fue actor, fue sujeto y fue fundamento. Permítame concluir. Reivindicar la hispanidad no es nostalgia, no es negar errores, no es cerrar los ojos ante el dolor que toda historia humana contiene. Reivindicar la hispanidad es algo más exigente. Es atreverse a mirar 5 siglos de historia sin simplificaciones. Es reconocer que el encuentro entre el mundo indígena y España no surgió un vacío, surgió una civilización. Una civilización mestiza, compleja y viva. Ya lo he dicho al principio, yo estoy aquí hoy como descendiente directo de Moctezuma. Podría haber heredado resentimiento, pero he heredado historia. Y esa historia me ha enseñado que no hubo una ruptura absoluta entre los mundos irreconciliables, sino una identidad transformación, una profunda transformación que nos dio una identidad compartida. Una identidad que no borra lo indígena, que no lo reduce al folclore, que no lo congela en una postal romántica. Y por ello quiero recordar las palabras del académico mexicano Alfonso Junco. El mejor indigenismo es el hispanismo, que busca en el indio al hombre y no a sus plumas. Buscar al hombre, reconocer su dignidad, integrarlo en una historia universal. Eso, con luces y sombras, con grandezas y limitaciones humanas, hizo posible la hispanidad. Y por eso hoy podemos vernos aquí, hablando la misma lengua, compartiendo una memoria común, y reconociendo que nuestra historia no nos divide, sino que nos vincula, y que el mundo indígena no solo es parte de la hispanidad, es su raíz, es una de sus columnas, y si sabemos comprender nuestra historia con serenidad y profundidad, también será parte esencial de su porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Quería preguntar si tiene consistencia histórica lo que muchos historiadores mexicanos y también algunos peruanos
están diciendo de que cerca de 10.000 tlaxcaltecas, cedidos por Pedro de Alvarado, que estaba casado con una tlaxcalteca notable, estuvieron en la conquista, lucharon contra Atahualpa apoyando a Pizarro. Hay una referencia, el historiador se llama Carlos, si no me equivoco, se me ha escapado solamente el apellido, y él es el que hizo esa investigación que recoge que, a ver, no tlaxcaltecas que directamente salieron de Tlaxcala, de la expedición que fue a Centroamérica, a Guatemala y estos demás países, o provincias en aquel entonces, allí se quedaron a vivir algunos tlaxcaltecas, y de esa misma población es que sale la expedición a Ecuador. Y la cifra de 10.000 se me hace un poco elevada, o sea, yo recuerdo que eran apenas un par de miles, y a ver, hay que decir que en los Andes muchos de ellos mueren antes de encontrar una batalla, entonces en parte por eso es que Pedro de Alvarado ve más conveniente ceder esta expedición, que pues ya tenía bastante pocas probabilidades de éxito, y bueno, los tlaxcaltecas que iban allí y que sobrevivieron, que fueron apenas unos cientos, si acaso decenas. Hola, buenas tardes. Cecilia Velázquez, soy mexicana. Hola. De la Ciudad de México, de Puebla, enemigos de Tlaxcala naturales en todos los sentidos. Pero a mí me gustaría apuntar algo muy peculiar que ocurrió con Tlaxcala y la leyenda negra. Nadie aquí lo sabe, pues sí, por supuesto. A Tlaxcala se le ha anulado completamente en México en muchas circunstancias. Originalmente se le conocía como la cuna de la nación, después se le llamó cuna de la traición por haberse unido a los españoles, y posteriormente, cuando empieza a llegar la leyenda negra muy fuerte a todo el mundo hispano, se anula Tlaxcala y empiezan a decir es que Tlaxcala no existe. Pues básicamente acaban de ver un unicornio aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única ciudad a la que la corona le da el título de la muy noble y muy leal. Y esto anula toda la leyenda negra. Porque ¿cómo es que si decimos que anularon a los indígenas, cómo es que se les da este título primordial? ¿Cómo es que se les da una ciudad? ¿Cómo es que se les da todos los territorios que se les dieron? No había forma de justificar nada si hablábamos de Tlaxcala. Entonces el fenómeno es muy curioso. Tlaxcala había que ser eliminada históricamente, eliminada incluso de la geografía política mexicana, diciendo no existe, al grado de que hace unos años una gobernadora se le ocurrió poner un lema de Tlaxcala sí existe, ¿no? Para reforzar que sí estaba por ahí, ¿no? Entonces, bueno, este concepto me parece muy importante, sobre todo que sea un tlaxcalteca el que venga y diga toda la historia de Tlaxcala y cómo esta unión realmente generó la hispanidad como la conocemos, ¿no? Y aún en ultramar, o sea, llegando hasta las Filipinas, llegando incluso hasta Japón, combatiendo con los samuráis, etc. Entonces, me parece muy importante que seas tú que venga. Yo también conozco otros tlaxcaltecas que son muy hispanistas, que son capaces de venir y que tienen esta historia muy clara, ¿no? Y pues gracias por la invitación. Buenas tardes. Decías que donde ha habido españoles ha habido tlaxcaltecas, pero te has circunscrito básicamente a México. Quería saber si podías abundar un poco en la presencia de los tlaxcaltecas, de la infantería tlaxcalteca en Filipinas, en la batalla de Cagayán, que descubrí hace poco, estoy estudiando sobre ella, y que además que no eran cualquiera, ya era infantería profesional. Si podías abundar en ese tema, que creo que es algo que está bastante bien establecido. ¿Se acuerdan que les mostré un mapita hace rato y les dije donde yo puedo decir, he visto documentos que dicen, hey, aquí hubo tlaxcaltecas, códices o alguna referencia, son estos. Yo decía, hay quienes dicen que hay otros más, pero a ver, hace unos años salió y se hizo muy viral eso de que tlaxcaltecas contra samuráis, cosas por el estilo. Pero a ver, yo tengo que ser muy honesto con ustedes y decirles referencias. Y por referencias me refiero a documentos que hablen
de las personas que se embarcaron en estos barcos con nombres y que digan específicamente, no sé, Juan Pérez y era tlaxcalteca o era de la provincia de Tlaxcala, o que por lo menos diga era mexicano, yo no lo he visto. De repente me han dicho, es de que tal historiador lo publicó en su libro y etcétera, etcétera. Digo, ok, voy al libro, busco esa parte del libro, hablan de ese episodio, busco la cita bibliográfica y no la tiene. Entonces yo no digo que no sea cierto, yo solo digo que si existe el documento que diga eran tlaxcaltecas los que se fueron a la batalla de Cagayanes, yo no lo he visto. Puede que sí, yo no lo he visto. Ojalá si alguien de ustedes lo tiene, compártamelo para que también ya lo pueda yo subir y podamos hablar. Lo que sí he visto es que sí hay tlaxcaltecas que se convierten en marineros, por así decirlo. Hay referencias a que hay tlaxcaltecas que se embarcan, pero ya más bien hasta finales del siglo XVI, no en épocas tan tempranas. Bueno, primero, gracias por esta presentación, excelente. Tengo una propuesta y una pregunta para don Juan José. Teniendo aquí al descendiente directo del emperador Montezuma y usted representante de Tlaxcala, ¿por qué no firman la paz ahora? Un buen momento, ¿no? La firmamos hace 500 años. Cuando en la noche triste, cuando tienen que salir Cortés de Tenochtitlán, Cuauhtémoc ordena matar a toda la familia de Montezuma. Montezuma le pide a Cortés que cuide de sus hijos y Cortés cumple con su palabra. Y le salvan nada más que a 3. Pero los lanza no por él, sino porque estaba junto a los tlaxcaltecas, que fueron los que defendieron la huida para que pudiera Cortés salir de Tenochtitlán y salvarse ellos, todos más efectivamente los hijos de Montezuma. Evidentemente, si no fuese por los tlaxcaltecas, yo no estaría aquí. La pregunta para don Juan José. ¿Va usted con frecuencia a México? ¿Participa allí? ¿Cómo es recibido? Voy menos de lo que quisiera y procuro ir de lo más incógnito posible, porque el metro que hay actualmente no es precisamente muy cada huele por mí. Especialmente después de pedir o de exigir perdones que no se entiende por qué, las cuales obviamente pues, me han puesto con total y absoluta energía. Por tanto, esperemos un cambio de restaurante de volver por aquí. Sí, ¿no creen ustedes dos que no deja de ser un tanto paradójico, curioso o raro incluso, que México se llame México, cuando se debería llamar Tlaxcala? Quiero decir, Nueva España se hace gracias a la alianza de los españoles, Cortés con Tlaxcala. Los tlaxcaltecas van al norte como colonos, al norte, lo que hoy en día es Estados Unidos, van a Filipinas, van al sur, tienen una importancia máxima. Máxima es la creación de Nueva España, actualmente México. Y sin embargo, los hijos de españoles, los criollos, prefieren denominar a la Nueva España México, que no deja de ser una ciudad perdedora, una gran civilización. Una ciudad perdedora, porque los que ganan son los tlaxcaltecas, no los españoles. México, Tenochtitlán, sucumbe. Y curiosamente, eso de México, la nación doliente, que está siempre, permanentemente en México, ¿no? Recordando de Tenochtitlán, seríamos más altos, más guapos, más listos, si no hubiesen venido los malditos españoles. ¿Cómo no va a ser una nación doliente si permanentemente están con ese discurso? No solamente eso, sino que a la nación mexicana se la llama México, que es precisamente la ciudad que sucumbe. ¿No? Ok, vamos por partes. ¿Qué piensas? Primera, me gustaría decir que no creo que, a ver, Tenochtitlan es derrotada, pero decir que fue perdedora, yo creo que no, porque con la reconstrucción virreinal lo dicen lo dicen los indigenistas. Ok, ya, ok. En el tema del nombre, hay muchas personas que yo he visto que dicen, se hubiera llamado Tlaxcala. Yo digo, no, porque era el mismo problema, o sea,
Tlaxcala tuvo mucha presencia en el actual México y sur de Estados Unidos, pero a ver, en esta zona había purépechas, aquí había mixtecos, aquí había mayas, aquí había diversas tribus y todos chichimecas. Entonces yo creo que el tema del nombre, el problema va a ser el mismo, porque si hoy se llamara Tlaxcala, a lo mejor alguien hubiera dicho, ay, el país debió de haberse llamado Michoacán, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, cuando es el Congreso Constituyente, cuando se hace la Junta Provisional Gubernativa, que es la que hace la transición de Nueva España al primer imperio mexicano, que por cierto fue presidida por José Miguel Guridi Alcocer, que era tlaxcalteca, por cierto, se establecen o se proponen algunos nombres para el nuevo país, y alguno era Estados Unidos de Anáhuac, Estados Confederados de Anáhuac, y bueno, a ver, pues, al final, como bien dijiste, pues eran lo que hoy diríamos chirangos, pues decían Estados Unidos mexicanos. Pero yo creo que, y a ver, no sé usted qué opina, pero el nombre haya sido uno u otro iba a generar conflictos. Sí, no, efectivamente tienes razón una cosa, posiblemente se hubiese mitigado parte de la leyenda negra si se hubiese llamado Tlaxcala, en lo mágico. Pero hay que tener en cuenta el origen. Y el origen es que son españoles que deciden dejar de ser españoles, entonces tienen que inventar un enemigo. Para inventar el enemigo necesitan otro español que sea el malo de la película. ¿Y qué es lo que hace mal? Pues bueno, matar mexicas. Claro, mata indios, mata mexicas y mata esto. Entonces hay que ponerle al nombre, pues aquí es México. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hemos arreglado de todo este tema. Y ese es el origen. Y 200 años después, pues seguimos la misma. Sí, bien, es la historia, las cosas son como son. No Como como última deberían pregunta, ser. por favor, es que hay más gente que quiere preguntar, ¿no? Había un señor ahí que levanta la mano. Sí, iba a hacer la misma pregunta que acaban de hacer, porque, bueno, soy de los que piensan que los que denominan dominan, de ahí se ve la iniciativa del plan de cambiar el Golfo de México por el Golfo de América, lo cual desde Europa no acabamos de entender muy bien que los americanos se apropien del nombre americano. Es como si los franceses se considerasen ellos europeos y los demás no lo son, pero bueno, es una cosa que quería comentar, que debería haberse llamado Tlaxcala y se hubiesen arreglado muchos problemas. Quería saber su opinión sobre el movimiento hispanista en México. ¿En qué situación está? Aquí conocemos a Pinzulelli y algún otro referente, pero a nivel pueblo llano, ¿cómo se vive el movimiento hispanista? Voy a tratar de cortar la respuesta, porque ya lo hemos platicado en otras partes de la gira, y es que cuando se va a visitar México, regularmente se visitan las grandes ciudades. Cuando José Vasconcelos en el siglo pasado impulsa la homogeneización de la cultura mexicana a través del mestizaje y de su obra La raza cósmica, pues los primeros lugares que se logran homogeneizar y adquirir este discurso de que somos mexicanos, todos somos mestizos, pues son las grandes ciudades. Pero hay un miembro de la Asociación de Héroes de Cavite que es de México y se apellida Covarrubias, creo que es Miguel, y si no que me disculpe si le cambié el nombre. Y él platica, porque hace la ruta de Cortés desde Veracruz hasta Tenochtitlan y pues va pasando por muchos pueblitos por donde estuvo Hernán Cortés, y él dice, es que en esos pueblitos, cuando les dicen, oye, aquí también eran mexicas, dicen, no, aquí nosotros los mexicas nos vinieron a hacer esto y lo otro y lo otro, por eso nosotros también nos aliamos con los españoles. Entonces creo que, yo lo decía en algunos lados, a veces en estas comunidades son hispanistas y no lo saben, porque pues defienden este punto de vista, y ahí es donde quizás está más arraigado el catolicismo y todo esto. No saben que son hispanistas, pero ustedes van y lo son, ¿no? Entonces creo yo que simple y sencillamente el problema, como ya lo mencionaban en la mesa anterior, pues está en las grandes ciudades y pues en lo que se enseña en los colegios que promueven este tipo de leyendas. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Por favor, puede subir el capitán Perú a la escena.
Muy buenas noches, muchas gracias por estar todos aquí presentes. Vengo prácticamente directamente del aeropuerto, así que disculpen la demora, sino que pues, ha sido un horario muy ajustado en el que estoy, pero de todas maneras he tenido el tiempo de escuchar las presentaciones que completan este panorama tan complejo y al mismo tiempo tan rico como es la hispanidad. Incluso mientras voy preparando acá el PowerPoint, de repente puedo complementar algunas preguntas que por ahí escuché, ya que había algunas que se referían también al Perú, ¿no? Y que yo también he escuchado en muchas ocasiones, ¿no? La relación de los tlaxcaltecas con el Perú. ¿Cuántos tlaxcaltecas llegaron al Perú? Como bien dijo Iván, es cierto que el número de 10.000 es una exageración, pero quería complementarlo con un dato que leí con respecto a esta investigación, que fue, creo que es el núcleo, el corazón de donde se origina todo esto, que viene precisamente de un escribano cusqueño, el primer escribano cusqueño, que estamos hablando de una etapa, un año muy temprano, ¿no? Aproximadamente 1534-35, o sea, unos 2 o 3 años después de que Pizarro había llegado al Perú, y estamos diciendo de que existía en Cusco alguien que sabía escribir en español, lo cual pues nos habla de que no fueron unos malditos esclavizadores, ¿no?, que vinieron a imponer y a destruir, sino que desde el inicio ya había una enseñanza y una incorporación de la cultura. Y este cusqueño pone por escrito que junto a Pizarro llegan a Cusco 200 mexicanos. No especifica que eran tlaxcaltecas, pero digamos por el tema de Pedro de Alvarado se hace esta extrapolación que el día de hoy se pone un poco en duda, porque ya en otros documentos sí se especifica que eran nicaraguas. Entonces, pero bueno, también en aquella época el término mexicano incorporaba pues a tlaxcaltecas, nicaraguas y todos los demás. Entonces es muy posible que de ahí venga esta idea. Cuando uno lee el artículo no es concluyente. El artículo dice, si estábamos hablando que llegaron mexicanos y Pedro de Alvarado trajo tlaxcaltecas, es posible que estos mexicanos pudieran haber sido tlaxcaltecas. Lo que pasa es que los historiadores escriben en ese tono y luego los lectores se emocionan, se entusiasman y dicen, eran tlaxcaltecas. Y por ahí esto pasa después a otros más entusiastas que llegan a decir, los tlaxcaltecas fundaron el Perú. Como lo dijo, los mexicanos deben conocer, Historia para Tontos, que le hice un video respuesta, porque ya estaba jalando la historia de los pelos. Bueno, el nombre de por sí también ya nos indica, ¿no?, que la historia la está jalando hacia los tontos. Pero las leyendas negras no se combaten con leyendas negras. Y si bien se decía que
Los tlaxcaltecas históricamente, pues por su alianza con España, han sido invisibilizados de la historia mexicana. Esto no nos debe llevar el péndulo al extremo opuesto, ¿no? A decir pues que 10.000 tlaxcaltecas conquistaron desde Manila hasta Madrid, fundaron el Perú y un poco más Carlos V era tlaxcalteca. Porque ahí bien van a venir los historiadores y con mucha razón nos van a decir: ustedes son indigenistas de cabeza, ¿no? O sea, aplican el mismo criterio de exagerar y manipular los datos para su molino, corriendo agua para su molino, pero sin base histórica. Entonces, no caigamos en estas, digamos, exageraciones, que es muy fácil, especialmente porque en redes sociales yo sé que jala mucho la atención y vamos, en el Perú pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y en el Perú prácticamente ya se están diciendo el Perú inventó todo, ¿no? Y es que uno escucha eso y se le hincha el pecho. Y eso jala mucha atención, pero lamentablemente no es cierto. Tenemos que ceñirnos a los datos históricos para hablar con precisión, rigor académico, y no ser, pues, luego tener que ser corregidos y quedar mal ante historiadores y la academia que maneja y que velan justamente para que la historia sea precisa. Entonces, creo que con esto ya podemos entrar a hablar sobre los incas en esta presentación que se llama Los Incas Católicos. Creo que ya en anteriores ocasiones he tenido la oportunidad de hablar en más de una ocasión de los incas hispanos. Por si acaso el libro ya lo pueden encontrar en la mesa de atrás. Pero ahora, luego de los incas hispanos, vienen los incas católicos. Otro título que ha despertado la misma reacción y la misma alergia en muchos sectores, pero que yo diría que es totalmente sólido de sostener, partiendo de muchos cuadros, imágenes, iconografía, como la que encontramos acá, ¿no? En la diapositiva. El cuadro que vemos hacia mi lado izquierdo es totalmente anacrónico, pero existe. Se encuentra en Juli, al sur del Perú, lo que hoy es Puno todavía, tal vez el departamento más indigenista del Perú. Pero lo que encontramos es un retrato de la adoración de los Reyes Magos. Vemos al niño, a la Virgen, a San José, los Reyes Magos presentándole sus regalos, y entre los Reyes Magos, como un rey más, vemos a un inca. Por eso digo, esto es totalmente anacrónico, porque no es que Pachacuteca haya estado en Belén de Judá en el año 0, ¿no? Haya llevado junto con oro, incienso y mirra, pues llevó hojas de coca, ¿no? Esto no sucedió definitivamente, pero es una representación conceptual, hecho por un lugar donde era una población indígena. O sea, esto no lo pintaron españoles, esto es de la escuela andina. Y es que percibían a los incas como un rey mago conceptualmente, porque ¿quiénes eran los reyes magos? Los reyes magos eran paganos. Los reyes magos, pues, de alguna manera no adoraban a un Dios único, pero de alguna manera buscaban a Dios. Y cuando encontraron la estrella y la siguieron, vieron a Jesucristo. Y al encontrar a Jesucristo, reconocieron en él a Dios y lo adoraron. Y los incas dijeron: bueno, igual somos nosotros. Eran reyes de una tierra lejana, que eran paganos,
pero que buscaban a Dios. Y cuando llega el Evangelio y encuentran a Jesucristo, reconocen en Jesucristo a Dios y lo adoraron, y a partir de ahí fueron cristianos. Eso es lo que nos está diciendo este cuadro. No lo digo solamente yo. Si citamos a los autores de esta época, como por ejemplo Guamán Poma, que nos dice que los primeros peruanos tenían ya una religión casi idéntica a la del cristianismo español. Solamente faltaba ser evangelizados y conocer así la verdadera fe. O sea, ya previamente a la llegada del Evangelio, estaban buscando, estaban acercándose, estaban incluso, diría, filosofando sobre qué tan sólido era este misticismo. Y eso los llevó, seguramente, como los antiguos griegos que tenían un altar al Dios desconocido, a un concepto cercano de Dios que cuando llegó el Evangelio lo encontraron. Y es por eso que me gusta citar mucho a Bartolomé de las Casas, el cronista favorito de los indigenistas. A ver, pues que vengan y me lo nieguen ahora. ¿Qué decía Bartolomé de las Casas? Los indios tenían un concepto natural de Dios tan cercano de la verdad que solo era necesario sustituir el sol material con el creador, el sol de la justicia. Y esto vamos a ver que al final fue lo que hicieron, fue lo que sucedió. Y eso es porque ya existía este concepto de un creador, de un hacedor. No es el creador, porque no es tan preciso como decir un ordenador. Y el cronista mestizo Juan de Santa Cruz Pachacuti lo ilustra de esta manera. Este es un dibujo que según él se encontraba en el altar del Templo del Sol de Cusco, el Coricancha. Es más, el día de hoy vamos al Templo del Sol, vamos a encontrar que se ha recreado esta imagen en dorado, ¿no? Tallada de dorado. Y es que esta imagen es un resumen de las creencias andinas, de las creencias incas específicamente. Y vemos que el sol no ocupaba el lugar central, sino que el lugar central lo ocupaba un óvalo, a quien el cronista lo llama el Pachayachachi Intip Intin, entre otros nombres, ¿no? Pachacamac, Unancha, Intiximuyucama, un montón de nombres en quechua, pero que acá lo traduce y dice plancha de oro fino, que dicen que fue imagen del hacedor y del verdadero sol del sol, llamado Huigracuchan Pachayachachilla. Es difícil pronunciar el nombre, pero su significado es muy profundo. Si lo desagregamos se va a entender mejor. Yachay es la raíz de esta palabra. Yachay significa enseñar. Entonces, Huasi es casa, Yachay Huasi es la escuela, Yachachik es el profesor, Pacha, tal vez ya lo sabemos, el mundo, la tierra, Pachamama, madre tierra, Pachayachachilla, el que enseña el mundo, o el que ordena el mundo, o mejor todavía, el que nos da a conocer el mundo a través del orden. Para mí, un concepto muy cercano al logos griego, el orden y el conocimiento que nos hace entender el mundo, el orden natural. Entonces, por eso, claro, los evangelizadores encuentran esto y dicen, ese que tú hablas ahí es Jesucristo. Y este verdadero sol del sol, que está por encima del sol, eso significa intip intim,
Inti ya sabemos que es el sol. Inti Pintin lo traduce acá como sol del sol, pero no es una traducción exacta. La traducción exacta sería del sol, su sol, solo que la estructura gramatical del quechua es distinta. Entonces lo traducimos como sol del sol, pero creo que se pierde el original cuando dice del sol, su sol. Esto fue tomado por los evangelizadores para poder convertir, evangelizar y lograr el bautizo de los primeros incas. Y es por eso que cuando llegamos a Cusco nos damos con la sorpresa que la primera iglesia, la primera parroquia fundada en Cusco no fue fundada por un cura y ni siquiera por un español. Fue fundada por un inca, que se dice es este de acá, que está pintado en la misma iglesia, llamado Pauyu Inca, hijo de Huayna Cápac. Y la iglesia que estoy hablando es la iglesia de San Cristóbal, que se encuentra justo arriba de la ciudad de Cusco. Acá está el texto que menciona cómo Pauyu Inca pidió el bautizo voluntariamente y con él se bautiza toda su mujer, sus hijos, sus siervos y toda su casa. Cuando estamos hablando pues de sus siervos, estamos hablando de que a Pauyu Inca pues le respondían entre 3.000 y 5.000 indígenas. Entonces es como en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? El bautizo de Cornelio arrastraba a un montón de gente. El bautizo de un inca arrastraba a miles. Esto lo menciona un artículo que se titula "Más vale un curaca que 100 frailes". Y es que si se convertía el curaca, se convertían todos los que estaban debajo de él. Si se convertía el inca, se convertían todos los que estaban debajo de él. Y de ahí la importancia de convertir a las élites y la importancia de que las élites encuentren estas coincidencias con el cristianismo. Y es por eso que encontramos estos cuadros que muchas veces cuando yo muestro este cuadro en clase, los alumnos dicen eso no puede existir. Porque cuando pues aparece un inca sosteniendo una cruz, ese no es Atahualpa, el único inca que conoció el cristianismo. Le digo, no es Atahualpa. Es un descendiente inca como tal, llamado Alonso Chihuantopa Inca, que fue el primer bautizado de Cusco. Y por eso es que lo dibujaron sosteniendo en la mano derecha una cruz, en la mano izquierda el escudo de armas que le había dado la corona de Castilla, como un noble, ¿no? De hecho que fue considerado como noble. Y no es que acá vemos pues unos pobrecitos indiecitos oprimidos por los malditos. Mira qué mal los trataban los españoles, ¿no? En esa época. Vamos, este otro señor era alférez real. Y la descripción del cuadro lo dice perfectamente. Inca caballero católico por la gracia de Dios, alférez real de su majestad y de estos reinos. No de estas colonias, para nada, ¿no? Inca caballero católico por la gracia de Dios. Cada vez que digo eso, un indigenista se desmaya porque se le rompe todo el discurso. ¿Cómo? Pero si los incas fueron oprimidos y se les impuso la religión. No es que se les impuso tampoco. Y vamos a ver algunos motivos, algunas razones por las que no podemos decir que se les impuso la religión. Cuando llega la evangelización, cuando España trae el Evangelio al Perú, encontramos que las comunidades andinas se empiezan a agrupar en cofradías, ¿no? Las cofradías eran grupos religiosos que giraban alrededor de un santo o de la Virgen o del mismo Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, la cofradía del Niño Jesús en Cusco tenía unos 150 miembros
solamente entre nobles incas, imagínense. Y en estas cofradías se afianzaban los elementos andinos que ya existían desde antes, como era la reciprocidad, como era el festejo, porque la cofradía se encargaba de organizar la fiesta del santo, normalmente con el dinero del mayordomo de la cofradía, y este mayordomo solía ser un noble inca o un curaca. Entonces, de esa manera él retribuía al pueblo a través de un banquete, a través de una fiesta en honor al santo. Y claro, en la cofradía pues lo tenían como líder. Entonces era una manera también de afianzar un poder social. Pues, ¿qué es lo que nos dice el artículo de Vega sobre las cofradías? Dice, esta institución comenzó a multiplicarse en las doctrinas y pueblos del interior, tanto como en las ciudades, de una forma tan rápida que obligaron a las autoridades eclesiásticas a dictar medidas urgentes destinadas a restringir la fundación de las cofradías. A ver, yo no puedo entender en mi cabeza cómo alguien me dice que los españoles llegaron a imponer la religión, cuando lo que yo estoy leyendo en los artículos que hablan sobre la organización religiosa del mismo pueblo a través de las cofradías, que las autoridades eclesiásticas, los curas, los obispos que venían de España, más bien lo frenaban. Les decían, oye, aguanta tu coche, no vayas tan rápido, acá me están saliendo pues más cofradías que en España. Estos se volvieron locos con las cofradías, la cofradía Santa Rosa, la cofradía de la Virgen de Belén, cofradías por todos lados, organizaciones religiosas por todos lados. Y decían, no, oye, un momentito. Y no les hacían caso, ¿no? Porque decía, medidas que no fueron suficientes para detener la incontenible ola de fundaciones por todas las iglesias del virreinato. A ver, yo leo esto y no me cuaja nada de imposición. Acá yo veo todo lo contrario de imposición. Entonces, dentro de estas fiestas, dentro de estas cofradías y dentro de las celebraciones que estamos hablando, la más importante fue la del Corpus Christi. Seguramente esta imagen ya la han visto en el documental de Hispanoamérica, que parte se filma en Cusco y que muestra cómo la procesión del Corpus Christi del día de hoy tiene la misma estructura de santos que vemos en la procesión, en los cuadros del siglo XVI. Pero uno que quería rescatar era este cuadro. ¿Por qué? Porque aparece una procesión del Corpus Christi. Fíjense que acá está la custodia con forma de sol, que está siendo atacada, miren por quién, no lo voy a decir, no voy a ser políticamente incorrecto. Ay, vamos, soy peruano, sí puedo decirlo, por un musulmán, y está siendo defendida, soy infundable en eso, lo siento, está siendo defendida por Carlos II. A ver, cosa que también es bien anacrónica. Carlos II no peleó en Lepanto, ¿no? Pero en el Perú lo amaban a Carlos II. He sido el rey más representado por todos lados. Y se le representa mucho defendiendo la Eucaristía. Y el Inca que está aquí debajo no tiene corona. La corona está delante de él. Y muchos historiadores han dado vueltas a esto. ¿Por qué el Inca no tiene corona? ¿Qué pasó acá? Estuve buscando otras imágenes donde el Inca saliera sin corona y encontré esta de Huamán Poma, donde el Inca Pachacútec se sacaba la corona y lo ponía a los pies del sol en el Coricancha. Y si se dan cuenta en el cuadro, la corona está justo a los pies de la Eucaristía, que está en una custodia con forma de sol. Entonces lo que tenemos es que el Inca ponía su corona a los pies del verdadero sol, que es Jesucristo eucaristizado. Me parece un mensaje muy poderoso, muy potente, y que eso es lo que lleva hasta el día de hoy. Esta es una foto actual. Este es el Corpus Christi en Cusco.
masivo. Y claro, porque desde esta época se sacaba la Eucaristía en la custodia solar y se exponía en el mismo lugar donde el Inca sacaba la imagen del sol. Entonces, cuando los cusqueños veían a los españoles arrodillándose delante del sol, para ellos les hizo perfecta lógica. Dijo, pero por supuesto, aquí estamos en la misma sintonía. Yo también creo esto. Y de ahí todas las frases que decía anteriormente, donde habían llegado a un conocimiento natural que solamente faltaba el Evangelio para que encuentren al verdadero sol, que es Jesucristo. Ojo que eso no lo digo yo, lo dice el Papa Pablo IV, que los días que los indios por sus antiguos ritos dedicaron al sol y a sus ídolos se reduzcan en honor del verdadero sol, que es Jesucristo. Y más actualmente lo dijo un santo cuando llegó al Perú. San José María Escrivá de Balaguer, cuando llega al Perú, dice: esto es el imperio del sol, pero ha de ser el imperio del sol divino. Creo que esa es la mejor frase para cerrar esta presentación. Gracias. ¿Alguna pregunta? Brevedad, por favor. Vamos más de tiempo. Sí, Rafa, bienvenido a España nuevamente. Quería hacer una pregunta muy concreta. Me ha gustado mucho el título de tu ponencia, los incas católicos, pero en tu presentación hablas de incas cristianos. Y en alguna parte de lo que está escrito por los cronistas dicen católico. Creo que hay que diferenciar mucho sobre el tema del católico a cristiano. ¿Podrías decir algo? Es que sucede que a nosotros nos han arrebatado el término cristiano. Lamentablemente no lo hemos dejado quitar. Pero yo hablo también de los incas cristianos porque era el término usado en esa época. Es más, cuando llegaron los españoles, en la mayoría de veces se les hablaba de los cristianos. Europa era la cristiandad. Y cuando se da la captura del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I, se hace una representación en Cusco de esta batalla, en donde no dice que pelean españoles contra incas, dicen que pelean, según la transcripción de la representación, indios católicos contra indios paganos, o también se les dice indios amigos del rey contra indios enemigos del rey. Entonces, cuando se hablaba de la evangelización, se hablaba de cristianizar. Y cuando ya se bautizaban, se les decía, es indio cristiano. Y que eso era prácticamente como que tener un pasaporte. Era como decir, es exactamente igual a nosotros. Porque la amalgama que nos unía era la cristiandad. Ese era nuestro vínculo en común. Por eso uso indistintamente católicos de cristianos, un poco cuando cito la forma de hablar de esa época, que lamentablemente el día de hoy ya ha perdido ese concepto de sinónimo, porque como dije, el término cristiano se nos ha arrebatado, pero hablar de católico es hablar de cristiano. Una pregunta sobre la religión también, por favor, por aquí, pero a nivel moral y ético, lo que el Inca adoraba, aunque fuera la imagen del sol, también tenía sacrificios, etc. Es decir, no tenía nada que ver con la enseñanza de Jesucristo, ¿no? Gracias. Gracias por darme pie a profundizar en esto, que lo he tocado muy superficialmente. Yo diría que sí, que no. No se puede ser tan tajante. Voy a decirlo por qué.
Porque sí es verdad que había incas, porque para empezar, no todos los incas tuvieron el mismo culto. Algunos adoraban al sol, otros adoraban a las huacas, otros adoraban a Pachacamac, otros adoraban a Huiracocha. Vamos, eran 500 años de historia inca y 5000 años de historia andina. No era un bloque monolítico. Variaban las creencias como varían el día de hoy. Pero el gran reformador de las creencias andinas fue Pachacútec, el noveno inca. Y Pachacútec se le cita dentro de sus escritos, o sea, no de sus escritos, dentro de los escritos de su vida, o sea, estoy citando a Bernabé Cobo y a Juan de Betanzos. Cuentan la siguiente historia, que para la época de Pachacútec ya los incas habían medido la trayectoria del sol, ya sabían los solsticios, ya sabían los equinoccios, ya sabían los cambios de estaciones. ¿Cómo lo sabemos? Por sus construcciones, ¿no? O sea, tú ves pues que en Machu Picchu justo el sol sale por la ventana del medio en el solsticio de invierno, el 21 de junio. Entonces ya sabían que iba a salir por ahí todos los años esa misma fecha. Sabiendo eso, Pachacútec reúne a todos los sacerdotes del sol y les dice una frase que los confronta. Y una frase muy lógica además: el que manda no obedece. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, dijeron ellos. Muy bien. El inca manda, el inca no obedece, es verdad. Si el sol manda, ¿por qué el sol obedece? ¿Por qué siempre sigue la misma trayectoria? ¿Por qué siempre se oculta de noche? ¿Por qué trabaja todos los días? ¿Por qué puede ser tapado por una simple nube? ¿Por qué disminuye su fuerza en invierno y crece su fuerza en verano? Entonces cuenta esta historia que los sacerdotes hicieron su cónclave y cuando terminado le dijeron: no sabemos. Y él les dijo: bueno, yo les voy a decir por qué. Porque hay un sol por encima del sol. Y ahí es donde viene este término. Inti Pintin, según la historia, lo crea Pachacútec. Les dice: por encima del sol hay un hacedor, un ordenador que no lo vemos, invisible, pero que le dice al sol cómo moverse. Y los sacerdotes del sol le dicen: oye, pero eso no te lo va a creer nadie. Estamos hablando pues de campesinos que no vienen al Yachayhuasi, que era la escuela inca, que no tienen este nivel de abstracción, de filosofía. Y dicen: ya, está bien, que el pueblo siga adorando al sol, pero nosotros sabemos de que no es el sol. Por eso digo, había creencias diferenciadas. El pueblo creía una cosa, la élite creía otra. La élite ya tenía un pensamiento más sofisticado porque era más educada, porque ya conocían matemáticas, conocían de astronomía, y naturalmente se llega ese raciocinio cuando puedes medir todos los fenómenos celestiales. Tú dices: estos no son dioses, acá tiene que haber alguien por encima que los ordene. Entonces, por eso digo sí y no, y por eso los cronistas que conocían este pensamiento elitista decían: no, ya se habían acercado bastante, ¿no? Ya, a ver, no es que tampoco conocían a Jesucristo, la Trinidad, pero por eso dije algo parecido con los griegos, que tenían el altar al Dios desconocido, algo se habían acercado. Y es por eso me da a mí que pensar, porque has tocado el tema de los sacrificios, y ese es otro tema bien álgido. Ay, vamos, ¿cómo Dios te va a pedir un sacrificio? ¿No? Esto es algo mucho más primitivo. Pero si nosotros comparamos los sacrificios que se han encontrado de los incas, estoy hablando ya a nivel arqueológico, no pasan de 40. No eran como los chimú, que están un poquito más al norte, que tú excavas en las playas de Huanchaco y encuentras 70 niños que les han arrancado el corazón en una sola noche. Pero cuando llegaron los incas, frenaron esto. No voy a decir acabaron. ¿Por qué? Porque en toda la etapa del incanato se han encontrado 40 sacrificios. O sea, es mucho menor con respecto a lo que existía antes. Y incluso se cita del mismo Pachacútec, que él dice: cuando yo muera no quiero que sacrifiquen a nadie. Y sus mismos sacerdotes le dicen: no, oye, estás loco, va a venir el fin del mundo, no, nos van a castigar, tú no puedes hacer eso.
Y le meten tanta presión que él dice, ya, ok, pero que nadie sea sacrificado forzosamente. Que los que quieren venirse conmigo al otro mundo, que sea por su propia voluntad. Yo no voy a obligar a nadie. Y según cuenta esta historia, tuvo más sacrificios voluntarios que los incas, que sacrificaban por obligación, ¿no? Entonces, por eso yo digo que no podemos ser tajantes. Existía ya un pensamiento de reducir los sacrificios, pero vamos, por la coyuntura, por las creencias, por la presión del entorno, no los podían eliminar. Era de repente imposible, tenía que venir algo más grande para que se elimine. Pero cuando llegó esto más grande, que fue el Evangelio, no fue incongruente con lo que ellos ya creían. No fue como que no, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Y es por eso que estoy hablando de las élites, ¿no? Ya. Ahora, aunque el pueblo también, cuando estamos hablando de las cofradías, era algo del pueblo, pero fue más orgánico porque ya tenían esta transición. Muchas gracias, no hay tiempo para más preguntas. Sí que vamos a invitar a los ponentes. Mayer está por allí. Bueno, pues si no, para que salgáis y digan su última impresión o unas palabras de cómo ha ido la gira. Entonces, John Alejandro. No, está ahí. A ver. Sí, un resumen de la gira de los presupuestos. Bueno, buenas noches. En resumen, pues yo añadiría que esta gira resultó muy importante, en especial por haber tenido en cuenta a los indígenas, uno de los actores más invisibles por la historiografía para el hispanismo, ¿cierto? Uno de los actores cruciales del hispanismo, pero que a la hora de hablar del hispanismo siempre los olvidamos. Entonces yo añadiría pues un resultado muy positivo, que esperamos hayamos logrado transmitir el mensaje que los indios también hacen parte del mundo hispánico. Iván, ¿quieres salir? Pues creo que esa gira ha sido un éxito, considerando la cantidad de personas que están aquí, que ustedes lo van a estar compartiendo con sus familiares, con sus amigos, y que estoy seguro que cuando Héroes de Cavite y Ángel se decidan hacer la segunda, cada uno de ustedes van a traer seguramente a más amigos, a más personas, y yo creo que esa es la clave del éxito. Yo decía en alguna de las giras, alguien preguntó del público, ¿por qué no se llenan más? ¿Por qué no hay más eventos como este? Yo decía, tenemos que empezar por nosotros, y si cada uno de ustedes hubiera traído a su hijo, a su nieto o a alguien más, la sala no hubiera sido suficiente para todos nosotros. Gracias, Héroes de Cavite, y gracias, nos estaremos viendo, si Dios quiere, el año que viene, y si no, más adelante. José, por favor. Voy a ser muy repetitivo. Cuando Ángel me propuso la iniciativa esta, me pareció genial, porque dentro de todo lo que es toda la literatura y todas las actividades que se realizan en torno al hispanismo, siempre ha quedado la parte fundamental, como ya he dicho yo en mi intervención antes, una de las columnas del hispanismo, que somos la parte indígena. Esa voz que nunca, siempre se utiliza de pim pam, de un lado para otro, pero nunca se ha dado el protagonismo que se tendría que dar, ni la voz que se ha dado, ¿no? Me ha parecido una idea brillante. Creo que todos los sitios donde han estado, la afluencia de la gente ha sido también importante, ha sido sorpresiva, muy instructiva,
Y francamente, mi enhorabuena a los señores de Cabitu por esta iniciativa. Espero que se repita durante mucho más. Sí. Muchas gracias a todos. ¿Quieres decir algo, Rafa, para despedir? Bueno, solamente creo que ya todo está dicho y solamente resaltar la importancia de estos eventos y, como tanto se ha dicho, dar la voz hispana de los naturales que tanto han contribuido, que han sido los principales aliados de la hispanidad y que nos dan esa visión universal de nuestro pensamiento, no globalista, universal, católico en su nombre griego. El globalismo, creo yo, que es lo que es el tratar de adquirir la universalidad que nosotros ya tuvimos y que nos despojaron. Así que creo que eso se expresa en estas charlas y en estar todos aquí unidos. Fíjense que no es cualquier cosa, es lo que los globalistas tanto quieren y todavía no lo logran, y nosotros acá lo tenemos. Gracias. Bueno, para nosotros ha sido un honor tener unos ponentes de esta categoría. La gira ha sido un éxito. Muchas gracias a ustedes por haber venido, gracias al Centro Asturiano. Y tenemos un agape para celebrar, y también tenemos libros en la puerta. Muchas gracias a todos.